Bueno, egun guztioi. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a darle comienzo a esta comisión informativa de territorio de hoy, con el primer punto del orden del día, que dice lo siguiente. Aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión celebrada el mes de mayo. ¿Alguien desea intervenir? ¿Algo que comentar en este punto? Si no es así, daríamos el acta por aprobada y pasaríamos al segundo punto del orden del día. Pasaríamos al segundo punto, que es el de información general acerca de distintos asuntos del área. Bidea garbitzeko Información acerca de la propuesta de prórroga del contrato de los servicios generales de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, renovación y explotación del complejo medioambiental municipal y otros servicios afines. luzatzeko proposamenari buruzko informazioa. Joseba, mesedez. Joseba, adelante, cuando quiera. Hemos traído este punto para explicar un poco la propuesta que va a Organización y Cuentas de una prórroga durante el plazo máximo de un año de los servicios generales de limpieza viaria, recogida y transporte. Como sabéis, en diciembre ya planteamos en esta comisión que estábamos redactando los nuevos pliegos de condiciones técnicas para la licitación de un nuevo contrato. En principio considerábamos que debíamos ir a los 8 años a las mínimas prórrogas posibles para iniciar un nuevo proceso derivado de todos los cambios normativos, directivas europeas y en este momento la propia Ley de Gestión de Residuos y Suelos Contaminados aprobada en abril en el Parlamento. A finales de febrero y comienzo de marzo hicimos entrega de un primer documento de trabajo a los distintos grupos políticos que contenían los pliegos de condiciones técnicas. Como sabéis, hemos mantenido alguna conversación posterior, habiendo recibido diversas sugerencias tanto de la parte de los grupos políticos como de técnicos y expertos en la materia. En estos momentos estamos cerrando por parte del área el texto que compartiremos en breve con el resto de grupos a fin de llegar a un posible acuerdo y elevación a pleno en el menor plazo posible. Esto nos lleva ya, estamos en junio, pues a la necesidad, dado los tiempos de tramitación de este tipo de expedientes, de los cuales tenemos ya cierta experiencia, pues a proponer una prórroga durante el plazo máximo de un año, de forma que este proceso lo podamos realizar de una forma tranquila, razonable y con el menor riesgo posible. Galderari badaukazue. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Sí, Ivonne, adelante. Sí, a nosotros y nosotras, a decir verdad, se nos hace algo raro. Es cierto lo que acaba de decir Joseba. Ha habido reuniones para ver si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo o no. Hemos estado conversando en torno a ese tema y en todas las ocasiones que hemos dialogado sobre ese tema, ha habido algo sobre la mesa. Había un plazo límite sobre la mesa y era que no había prórrogas, que no habría prórrogas del contrato y que se volvería a hacer una nueva convocatoria para el contrato. Y ahora nos encontramos con una prórroga. Por lo tanto, por esa parte se nos hace algo raro. Claro, ¿esta prórroga qué hace? Sobre todo, podríamos decir que lo que hace es superar o sobrepasar las elecciones. Eso es lo que trae consigo esta prórroga. Y sí, están muy lejos las elecciones, pero lo que hace es superar las elecciones, el plazo de las elecciones. Con esta prórroga, el contrato finalizará después de la celebración de las elecciones municipales. Y luego, por otro lado, también cabe destacar que hasta ahora el contrato se iba a modificar con la empresa que gestionaba el contrato porque había desacuerdos con esa empresa que gestionaba el contrato y también porque el modelo de limpieza se quería llevar a cabo de otra manera por parte de la institución. Así se pretendía hacer 2 lotes, repartirlo en lotes y una parte de la limpieza, la relacionada con las márgenes de los ríos y los ríos, se iba a sacar del contrato y en este caso no va a ocurrir eso que acabo de mencionar. Por lo tanto, ocurren diferentes cosas como las que acabo de mencionar y consideramos que no son del todo adecuadas. En relación al contrato o al nuevo contrato, también cabe destacar que había algún aspecto de reciclaje y podemos decir que se avanzaba en el ámbito del reciclaje. En este caso se mantienen como estaban hasta ahora, pero en este caso también cabe destacar que como no se va a cambiar de empresa por esta prórroga, ha habido críticas en torno a esta empresa por parte del Partido Popular, por ejemplo, por parte del propio personal. Todas esas críticas ahora tienen una mayor importancia.
adquieren una mayor importancia. Por ejemplo, no se cubren las bajas y eso quiere decir que hay menos personal y si hay menos personal la limpieza será mejor. Por supuesto, por otro lado, además, los vehículos no se mantienen como es debido. Algunos se han sustituido, se han cambiado y esos vehículos sustituidos todavía, digamos, que no tienen los permisos que necesitan o la aprobación de industria, o sea lo que fuere, lo que les corresponda. Por ello, nos parece raro y como nos parece raro, pediríamos en relación a este punto que la empresa que gestiona el contrato desde el principio de la ejecución del contrato comunique cuántas notas, avisos ha recibido por parte del ayuntamiento, cuántas denuncias o avisos y por qué ha recibido los avisos, cuántas cosas han hecho mal y qué ha hecho el ayuntamiento ante esos fallos o errores. Queremos una lista de todas esas incidencias. Así, estamos hablando del contrato de una empresa que ha realizado el trabajo durante 8 años. Hay muchas dudas sobre el trabajo realizado, se iba a mejorar el contrato, pero claro, anteriormente esto no se había pensado. Cuando empezamos a hablar, nadie hablaba de una prórroga, de la posibilidad de prórroga. Nadie hablaba de ello. Con el tiempo empezamos a hablar de que se había previsto que el contrato finalizara en septiembre u octubre y que habría tiempo para hacer un nuevo contrato. Y las cosas no han sucedido como estoy describiendo. Y es por ello por lo que nos parece raro, como acabo de mencionar. Por lo tanto, hacemos esta crítica, estas son las dudas que tenemos, las que acabamos de plantear, y también hacemos un ruego. Sigue en castellano. Que ha hecho la empresa del contrato y ante esos incumplimientos, ¿qué advertencias o qué sanciones le ha impuesto el ayuntamiento y por qué motivo y por qué importe? Carolina. Carolina, adelante. No sé si el concejal prefiere oír todas las preguntas y que no sé si el concejal prefiere oír las preguntas y contestar al final. Adelante. Yo creo que vamos a ir por líneas parecidas. Vale, nosotras nos unimos a la sorpresa que está manifestando H. Bildu, realmente por una parte. Cuando se presentaron los pliegos a la oposición, nosotras presentamos una serie de propuestas que todavía no conocemos qué respuesta por parte del área hay, o sea, si se han tomado en cuenta o si no, o sea, eso por una parte que nos hace falta, pero por otro lado lo que más nos sorprende es que en este momento en donde se esperaba un cambio de empresa, que de alguna manera es evidente que genera incertidumbre a la plantilla, ¿no? y a la forma en que se va a gestionar el servicio, pero lo que más nos sorprende es que con esta empresa, a nuestra manera de ver, por lo menos desde el Carrequín Guecho, hay una serie de incumplimientos fehacientes que se están haciendo del contrato y que nos preocupa que ahora esta prórroga solo sirva para que estas situaciones que tienen a la plantilla en una situación preocupante se mantengan. ¿A qué me refiero? Creo que tiene que ser de vuestro conocimiento las sendas denuncias e inspección de trabajo que el mismo comité ha realizado a la empresa que gestiona actualmente el servicio. Estamos hablando no solo de denuncias, sino de denuncias que la inspección ha resuelto, que son incumplimientos. Estamos hablando de que no hay un estudio de riesgos psicosociales, estamos hablando de que no hay un plan de igualdad específico, estamos hablando de que no se sustituyen las bajas, como bien ha dicho el compañero de H. Bildu. Y esto lo que nos hace pensar es que en este año en que se va a prorrogar el servicio, lo que vamos a conseguir es que la plantilla trabaje en una situación un poco insostenible. Y creo que lo que queremos todas y todas es que el servicio sea de la mejor calidad. Y evidentemente, si la plantilla no está trabajando bien, el servicio no va a ser de buena calidad. La otra cosa que nos preocupa es que estamos en una negociación del convenio con una empresa que lo que pretende es dar una serie de prebendas salariales tampoco muy altas a cambio de reducir derechos adquiridos, derechos laborales adquiridos previamente con la movilización. Por lo tanto, nosotros desde el Carrequín Guecho nos preocupa que esta prórroga, si bien pensemos que puede servirnos a todos y a todas para que esos pliegos queden muchísimo mejor, porque nos han manifestado dudas sobre esos pliegos muchísimo después de que presentáramos nuestras propuestas. Si es para mejorar los pliegos, lo podríamos pensar, pero creo que en este año en que la empresa va a seguir actuando hay que exigirle ciertos mínimos, entre esos que negocie el convenio, entre esos que responda a esas denuncias de inspección de trabajo y entre esas que responda a esas sustituciones y bajas que nos están dando. Entonces, no solo manifestamos nuestra sorpresa, sino que creo que pedimos que se la perciba a esta empresa y se le exija que haga cumplimiento de todas esas medidas de inspección de trabajo que nos están cumpliendo. Gracias. ¿Alguna otra cuestión más? ¿No? Joseba. Bueno, en relación a la propuesta concreta, lo que estamos hablando es de una prórroga prevista en el contrato. No sé quién ni desde cuándo se ha dicho que no va a haber prórrogas, es decir, eso es el último año, que yo sepa, no anteriormente, que no había decisión. Las razones que nos aceleraron el cambio para ir a un nuevo contrato estaban claras, era el cambio de normativas, básicamente la directiva europea y la transposición a la ley de residuos urbanos, entre otras, y a los planes estratégicos en relación a la economía circular de Euskadi.
además del plan del Pi Group antiguo de Vizcaya, ¿no? Que en este momento está en renovación y esperamos que en septiembre lo tengamos sobre la mesa. A partir de ahí, la experiencia en este tipo de contrataciones es que, digamos, los procesos de negociación son tan importantes como el resultado. Yo no sé por qué lo relacionas lo relacionas con la negociación colectiva. Primero, la empresa, yo no sé a qué empresa os referís, porque aquí ha habido 4 empresas. La última lleva menos. ¿Cuál es la última? En Vicer es la que está hablando. Presero. En Vicer. Presero, Ah, Presero nos Vicer. referimos. Es que me resulta un poco chocante y los dirigentes son distintos. Aquí ha habido 8 gerentes, que yo sepa, en 8 años. Ha habido 4 delegados territoriales. Se quiere decir que los cambios de personas y de empresas han sido. Luego, no pensemos que es un problema de estas empresas. En todo caso, será un problema que trasciende a este tipo de servicios. ¿Vale? Eso por contextualizar un poco y no personalizar. Pero aparte de eso, yo lo que sí me centro es que si queremos un proceso de conversaciones no constreñido, estos pliegos son muy complejos. Voy a repetir que la ley de residuos se aprueba definitivamente en el Parlamento Español en abril de este mismo año y que los porcentajes fijados por Europa han quedado establecidos a partir de esa ley y que pone condiciones que anteriormente no existían, si la habéis leído. A partir de ahí, por supuesto, los planteamientos del nuevo pliego los presentamos, es decir, hablamos de los objetivos, adaptarnos a los objetivos propuestos por la Unión Europea, mejoras medioambientales de flota, reducción de contaminación acústica, número de viajes, prestación de nuevos servicios, mantener una gobernanza participativa. Evidentemente, incorporamos en estos pliegos muchos temas de gestión de personas, precisamente porque creemos que es la pata que en los pliegos de condiciones anteriores menos desarrollo tenía y más claves son para el resultado final de unos buenos servicios de limpieza y recogida, y evidentemente también está recogido el mantenimiento del control del coste de los servicios a través, por primera vez, de tener nosotros disponibles garajes e instalaciones que nos permitan prestar los servicios sin depender de terceras empresas. Pero centrarnos en el punto de hoy, al margen de las críticas en la prestación actual, que bueno, también es verdad que están en un proceso de negociación y en los procesos de negociación lo mejor que podemos hacer los grupos políticos es escuchar y mantenernos al margen animando a que se llegue a un acuerdo. Entonces, críticas aparte del proceso de la gestión de la empresa, lo que proponemos es una prórroga para un óptimo cierre de los pliegos de condición actuales que nos lleven a los mejores servicios futuros. Eskerrik asko. Ivonne, aurrera, bai. Ivonne, adelante. Primero, que nadie ha dicho que no va a haber prórroga. Evidentemente el contrato contempla la prórroga. Cuando se habla con los grupos políticos se habla con el horizonte de que no iba a haber prórroga. Esto es así, ahora se puede negar, pero esto es así. Si la empresa ha cambiado durante 4 años, son 4 empresas distintas, evidentemente da lo mismo. Las 4 empresas van herederas unas de otras, se habrán comprado, se habrán fusionado, habrán hecho lo que sea, pero básicamente son todas herederas unas de otras. Y eso da la muestra también de que igual el modelo no es el correcto, pero desde luego da muestra de varias cosas. En cualquier caso, hay muchas críticas sobre la labor que ha desarrollado esa empresa. Esas críticas tienen un valor sobre la labor ya respecto a la calidad del servicio que presta. Ya no estoy entrando respecto a la relación que tienen con la parte trabajadora, sino respecto a la calidad del servicio que presta. Esas críticas tienen un valor determinado que dices, bueno, pues podemos obviar un poco estas críticas porque el contrato va a finalizar. Entonces, mira, si vamos a cambiar de empresa, no vamos a meternos en berenjenales de andar criticando a la empresa. Pero claro, cuando el contrato no finaliza y cuando las últimas reuniones que hemos tenido, pues no sé si han sido en abril, y resulta que estamos llegando al verano y el contrato no finaliza ya, y entonces el contrato se prorroga un año, entonces las críticas tienen más valor. Porque hay que hacerle frente a esas críticas para que este año, que se va a prorrogar, no se repita lo que se está repitiendo anteriormente. Falta de cubrir las bajas, no mantenimiento de vehículos, sacan a pasear un coche por ahí a correr. Todo ese tipo de cosas, hay que ver realmente esas críticas que se están haciendo, si son reales o no son reales. Por eso pedimos el listado de los incumplimientos o no incumplimientos, porque si ha habido una denuncia de incumplimientos, entendemos que los responsables del contrato habrán analizado si esa denuncia de incumplimientos es real o no es real y si procede sanción, advertencia o no. Entonces, un listado de esa cuestión para ver cuál es la realidad de este contrato. Entonces, pensamos que no es nada extraño. Y sí se nos hace muy raro. Se nos hace muy raro que ahora de repente
si no me equivoco, los pliegos se nos entregaron, ya no sabría decir, pues, eso te iba a decir, enero-febrero, se nos entregaron enero-febrero, hemos analizado los pliegos, hemos hablado, hemos mostrado nuestra postura. Yo no sé cuál es el resto de la postura del resto de grupos, yo conozco la de nuestro grupo, y lo digo claramente, no veíamos la posibilidad de llegar a un acuerdo, aunque veíamos que había mejoras en el contrato y cosas que se podían mantener bien y que podríamos hacer propuestas. Pero claro, ahora resulta nos encontramos con esto y nos preguntamos, ¿esto tiene que ver con que el proceso administrativo de los contratos es muy largo o que no se llega a ningún acuerdo con ningún grupo? O que se está llegando a algún acuerdo con algún grupo que no sabemos y ese acuerdo necesita más tiempo? Es una pregunta que hacemos. Claro, cuando he dicho que este contrato, que esta prórroga supera el periodo electoral, ha habido sonrisas, pero es que, claro, si el contrato es nuevo, el cambio de contrato se presenta en pleno periodo electoral. Si esta prórroga se hace, cuando se procede el cambio de contrato ya se han celebrado las elecciones. Que diréis que soy muy mal pensado, pero sí, yo soy muy mal pensado. Y resulta que cuando falta un año todo el mundo piensa en las elecciones. Ya sé que solo pienso yo en las elecciones. Entonces, todo esto nos genera muchísimas dudas. Y luego ya entramos a la situación de la plantilla. En la plantilla se han generado una serie de cambios, bajas y altas, condicionadas porque no iba a haber prórroga de ese contrato. En cambio, ahora, si va a haber prórroga, esas bajas y altas que se han podido generar en la plantilla han tenido un condicionante que ya no existe. Entonces, y luego ya me vas a permitir que cuando me dices que lo mejor que pueden hacer las administraciones es mantenerse callados en una negociación o mantenerse al margen en una negociación respecto a una empresa y su plantilla, creo que los responsables de vuestro partido no contemplan esta situación, por lo menos dada su actitud en Álava. Carolina. Es que ricasco. Bueno, por mi parte yo sí voy a intentar de no ser mal pensada. Entonces lo que voy a tratar de pensar es que si se necesita esa prórroga, bien sea para adaptar a la nueva ley de residuos, que yo puedo pensar que eso es necesario y creo que es positivo, ¿no? que las leyes estén adaptadas a lo mismo. Lo que yo sí quisiera pedir es que si vamos a hacer esa prórroga, es que este año que va a continuar esa empresa se le exija que cumpla con las condiciones, no solamente del contrato, sino con las que tiene que tener con las plantillas. Y eso me refiero porque independientemente de que el ayuntamiento, bueno, que el equipo de gobierno en este caso no quiera incidir o no quiera tener parte, ¿no?, en esa negociación colectiva de las condiciones laborales de los trabajadores, creemos que en los mismos pliegos se habla de que se tienen que respetar las condiciones previas. Y en este momento, sobre la negociación del convenio, se está hablando de una subida salarial mínima a cambio de perder derechos adquiridos, perder jornadas, perder días libres, etcétera, etcétera, o perder cierta turnicidad que tenían establecida. Entonces, nosotros creemos que se tiene que exigir a la empresa ese respeto lógico y mínimo que tiene que tener por los derechos adquiridos y, bueno, y lo queremos aquí poner sobre la mesa. Si se va a hacer esa prórroga, que es evidente que se va a hacer, porque aquí las mayorías son las que son y nosotros aquí solo estamos manifestando nuestra postura política, que sea una oportunidad para que esta plantilla llegue con unas condiciones laborales cerradas y decentes a la nueva contrata. Porque en ningún momento creemos que el contrato nuevo vaya a dar un paso atrás en el sentido de lo que tenemos ahora. Sabemos cuáles son los objetivos, ¿no? El residuo cero, aumentar el reciclaje de los sólidos y de plásticos, etcétera, y también todo el tema de la orgánica. Entendemos que todo eso estaba sobre la mesa, pero todo lo que nos preocupa es que hay una plantilla que no está sintiéndose bien, que se está sintiendo que se han vulnerado sus derechos y, sobre todo, que su situación va a ser un espejo sobre cómo sea la calidad del servicio. Y si en este momento ya se están recibiendo quejas de la calidad del servicio, tiene que quedar muy claro que no es porque la plantilla está haciendo dejaciones de funciones, es porque la plantilla no está llegando por la organización que le está pidiendo a esta empresa a trabajar. Y creo que eso tiene que estar sobre la mesa cuando lleguen las críticas de que no se llega a todo lo que se tiene que llegar. Gracias. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Javier. A ver, Carolina. Y la pregunta que iba a hacer era que sí me gustaría que nos digan qué medidas se han tomado o se van a tomar frente a las denuncias que ya han resuelto la Inspección de Trabajo. Javier, tu turno. Bueno, en principio, resumiendo mucho, puedo estar bastante de acuerdo con lo que han dicho el resto de los grupos de la oposición, pero sobre todo a nosotros lo que nos sorprende es que cuando se estaba, vuelvo a decir, preparando una nueva licitación, etcétera, etcétera, de repente hay un golpe de timón y de la noche a la mañana se cambia esa
esa manera de actuar y se decide actuar con una prórroga. Prórroga, por supuesto, es legal, que nadie discute que sea legal o no legal. Y, por supuesto, no es nada nuevo. Nosotros venimos en diversos puntos de muchos plenos, cuando se ha tratado el tema de basuras, hemos denunciado en muchas ocasiones el incumplimiento realmente de la contrata por parte de la contrata con el, digamos, visto bueno del equipo de gobierno. Y no tengo mucho más que aportar porque creo que el resto de grupos ya lo han ilustrado mejor que yo. Gracias. Joseba, ¿querías decir algo? Sí, yo me voy a centrar en el punto del orden del día, que es una prórroga que entendemos necesaria para hacer una tramitación ordenada y parlamentada de los futuros pliegos y servicios. Vuelvo a reiterar, no voy a entrar a los incumplimientos porque creo que ese es un juego donde los grupos políticos deberíamos ser más cautos, es decir, hacer afirmaciones sin bases, sin contenidos concretos, es muy difícil de rebatir. Yo sé lo que sí tengo y es una obligación de este equipo de gobierno, son indicadores que nos indican la prestación de servicio y su evolución a lo largo del tiempo. Indicadores que han mejorado sustancialmente y que en este momento ahora están a disposición de todos, el grupo de trabajo incluido y el foro de medio ambiente. Ahí están los indicadores que tenemos. Entonces, a partir de ahí, y reitero mi respeto absoluto por las relaciones laborales y la negociación colectiva. Los grupos políticos deberíamos estar en la parte de administración, en mi humilde opinión, para que los servicios a futuro que prestemos a nuestra ciudadanía vayan mejorando en el tiempo. Eskerrik asko. Precisamente como no queremos hacer acusaciones sobre incumplimientos sin fundamento, por eso pedimos el listado de las incidencias que ha habido en la historia del contrato, las incidencias que ha recogido o denuncias que ha podido recoger el ayuntamiento, incidencias que ha percibido el departamento que es responsable de asegurar el cumplimiento del contrato, no solo los indicadores, el cumplimiento del contrato con la serie de frecuencias y demás que se establecen en ese contrato y cómo se ha respondido a esas incidencias, para no hablar sobre supuestos. Por eso pedimos que no hay ninguna incidencia, que hay 5, que hay 5, que hay 25, que hay 25, pero pedimos ese listado. Bueno, pasamos al... ¿Alguna cuestión más? Sí. Una Sí. matización. Cualquier tipo de incidencia que ha generado expediente administrativo sancionable forma parte del conocimiento general y no hay ningún problema en compartirlo. Vale. Bueno, pues si no hay ninguna otra cuestión respecto a este punto, vamos a pasar al tercero del orden del día y comenzamos con los ruegos y preguntas, con el primer escrito presentado por el Grupo Municipal Popular, con el número de registro de entrada 16.547. Sí, adelante. Bueno, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que se solucione el problema de suciedad que existe en las escaleras de Eriaga y que se haga una vigilancia exhaustiva en el periodo veraniego. Bueno, la verdad que es una zona que yo no sé muy bien en todos los pliegos cómo está contemplada su limpieza, pero deja bastante que desear. Sobre todo nos encontramos que en verano, que es una zona mucho más transitada, bueno, pues efectivamente nos encontramos en muchas ocasiones mucha basura y muchos restos de comidas y de bebidas y de, en fin, residuos de personas que han ido a la playa, y entendemos que por lo menos en verano se debería reforzar esa zona porque lo que vemos es que está muy abandonada y muy poco atendida. Joseba, adelante. Bueno, he preparado como hemos traído imágenes, yo también traigo imágenes. Carolina, esas. Bueno, si queréis ver. Yo no voy a negar que estas fotos son reales, lo que no pone es la fecha. Sospecho que no es verano por el tipo de residuo, pero bueno, no voy a afirmarlo ni negarlo, puesto que he traído las imágenes porque a raíz de recibir esta foto he pedido bueno, pues que me manden imágenes del control que tenemos de los distintos servicios de estos días, y he sacado imágenes del 17, del 18, del 20, de las mismas escaleras, ¿vale? Y de cara a aclarar al Partido Popular qué servicios tenemos, si vamos a la página 4,
Tenemos un barrido manual, un peón de lunes a domingo en turno de mañana y un baldeo mixto, un conductor y un peón los martes en turno de mañana. Esos son los servicios. A partir de ahí he metido el seguimiento de avisos, quejas y sugerencias que tenemos, cómo vamos con respecto al 21. En el 22 hasta mayo mejoran incluso esos resultados. También cómo nos valoran en la última encuesta de consumidores de 2019 nuestros servicios, en sexta posición entre las ciudades de más de 50.000 habitantes en el Estado, y también la encuesta de ciudadanía que hacemos en el 21 y cómo está por nuestros vecinos y vecinas valorado el servicio. Yo creo que sí os pediría el esfuerzo de datar las imágenes que mandáis para poder contrastarlas, porque es que si no es muy difícil rebatir, es decir, sin más. Pero bueno, ahí tenemos las imágenes de la situación actual y el que el Grupo Popular esté tranquilo, que seguiremos controlando, tal y como aparecen en estas últimas imágenes, la bajada de llegada, un punto crítico de llegada a la playa. Sí, Javier. A ver, no sé muy bien las malas praxis de unos y de otros, pero si yo presento una pregunta el día 20 con unas fotos, lo lógico es pensar que esas fotos son del día anterior, 2 días antes, un día antes, 4 días antes, una semana. Esas fotos son concretamente del 19 de mayo, sacadas por vecinos que viven en la zona. Vecinos que no sé muy bien en la estadística cómo estarán contemplados, pero vecinos que nos llevan trasladando estas quejas de una manera y de otra en muchas ocasiones. Es decir, que por mucho que nos escudemos en encuestas, lo que es cierto que los vecinos que viven ahí son los que se ponen en contacto con nosotros, porque cuando llaman al ayuntamiento pidiendo por favor una mayor limpieza de su zona, pues no consiguen que se haga. Es por eso que nosotros lo traemos a esta comisión. Si esto, efectivamente se hubiesen atendido las llamadas de los vecinos para que se hubiesen limpiado esas zonas, pues esta pregunta no estaría aquí. Si está es precisamente porque nos trasladan las fotos con fecha el 19 de mayo. De todas maneras, para próximas ocasiones mandaremos exactamente la fecha de cuando se sacó la foto. Muchas gracias. Joseba. Bueno, matiz, entonces esos vecinos y vecinos estarán contentos porque a partir de la fecha que piden información habrán visto que ha resultado efectiva vuestra solicitud. Bueno, pasamos al siguiente escrito, también presentado por el Grupo Municipal Popular, con el registro de entrada número 18.091. Adelante. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que se nos facilite información detallada sobre número total de tarjetas de OTA concedidas y detalladas por cada zona y número de plazas de aparcamiento en total y detalladas en cada una de las 5 zonas de la OTA del municipio. Es más que nada por contrastar las quejas que nos llegan de unos y de otros con referencia a las modificaciones de la ordenanza de la OTA. Gracias. Bueno, os he traído los datos porque como son varios, mejor que los tengáis por escrito. Os quedéis con una copia cada partido, por favor. Y bueno, pues con esos datos estadísticos, pues sí se puede ver como la zona de 2 de las Arenas estaba constreñida de alguna manera por el número de distintivos de altas solicitadas, y es por ese motivo porque la semana pasada anunciamos en que desde el día 20 de junio las 3 zonas de las Arenas, de Romo y de Santana iban a ser unificadas para los residentes, para los que tuviesen la tarjeta del distintivo de la OTA. Sí, Iván. Yo seré un poco torpe, pero no entiendo. ¿Plazas y distintivos solicitados o concedidos? Concedidos. Y plazas son plazas que en esa zona de OTA se habían estimado para residentes. No, no, son las plazas que hay en el diario para aparcar los vehículos. Oh. Vale. Hay más distintivos que plazas en todos los sitios, ¿verdad? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que habrá muchos solicitantes y muchos residentes que hayan solicitado la tarjeta de la OTA y dispongan de un garaje también particular para poder aparcar su vehículo. Y aún así, pueden y tienen el derecho de pedir la tarjeta de residente. Pues atendiendo al objetivo de la OTA, se me ocurre que igual sería un criterio a analizar. El criterio está analizado y está en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, los datos lo tenéis, desde el 2018 está contrastado
esos datos. Vale, yo Lo- a ver, que no es vale. una, que no es una No, es por Pero decir que tenéis también los Pero datos. si siempre acudís al PEMUS del 2018, han pasado 4 años, una pandemia, una guerra, una crisis, nos han pasado un montón de cosas. Podemos repensar el PEMUS. Pero digo que si el criterio de la OTA, uno de los objetivos de la OTA es favorecer el aparcamiento en rotación, sacar coches de la superficie, hombre, que quien tenga un garaje para un coche pida una plaza de la OTA para aparcarlo fuera y no utilizar su garaje, otra cosa es que tenga 2 coches. Pero no sé, es un criterio a valorar, sin más. Carolina. Mi pregunta más decía que como tenemos más preguntas de la OTA en los dos grupos, si queréis que las abordemos ahora o que digamos, no sé, que hablamos. Adelante, vamos a leer las preguntas que están presentadas en vuestro escrito. Tengo la mía aquí, si la queréis la leo yo. Vale. Vale, pues acerca de la OTA, desde el Carrequín Guecho preguntamos. Tras los primeros días de puesta en marcha del servicio, se ha creado confusión, desinformación, averías y descontento entre algunos comerciantes, entre otras. Por todo ello, nos gustaría saber, primero, ¿qué tiene previsto hacer el Ayuntamiento para resolver las incidencias y compensar a las personas afectadas? ¿Y a qué se debe la problemática concreta con la máquina de la OTA de Eriaga en los primeros días? En cuanto a las solicitudes de personas propietarias de vehículos industriales y comercios y empresas del municipio, ¿cómo y cuándo se va a determinar a quién otorgar la tarjeta? Hay muchas quejas porque se ha iniciado el periodo de la nueva OTA sin haberse contemplado esta opción y el sector empresarial y comercial ya se está viendo gravemente afectado en su día a día con esta medida. Y luego preguntábamos por la propuesta de la Asociación Romo Visiri, que pidió la unificación de las 3 zonas de Areta, Romo y Santana, que ya se ha realizado, entonces esa pregunta pues no la Vale. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, que es la incidencia que hubo el primer día, puntualizar que solo fue en la zona 5 en la zona 5 de Eriaga, y que fue a primera hora del día que entró en vigor la ordenanza. Es verdad que había ciertos tramos que estaba mal tarifado en la máquina y entonces, pues, concretamente había algunos tramos que se llegaron a cobrar como entre 1,40 y 7,45 euros como máximo. Pero la incidencia sí fue resuelta en menos de 2 horas. Para las 11, 11 y media de la mañana está resuelta. Tenemos el número de estacionamientos totales que se realizaron ese día, el día 1, que son 80 en total, y la incidencia afectó a 22 usuarios. Y bueno, de esos usuarios afectados, los que se pusieron en contacto con el servicio, con la empresa, sí tuvieron la oportunidad de recuperar el dinero que estaba mal cobrado. ¿Vale? Después, la siguiente pregunta hacía alusión a lo de la zona de la unificación, ¿no? De eso es lo que ya y hemos... el tema de las furgonetas y los vehículos industriales es lo que nos preocupa ahora. Bien, eso también ya estaba anunciado en la comunicación que sacamos la semana pasada, en el que se va a hacer un distintivo especial para esos vehículos que quedaron primeramente en la ordenanza excluidos, porque no se tomaron en cuenta simplemente esa tipología, esa clase de vehículos. Se les va a dar pues el distintivo como residente a todos los que cumplan, por supuesto, pues con los criterios de la ordenanza. Y mientras tanto vamos a abrir un plazo de modificación de ordenanza. Se va a publicar, pues no sé si esta semana o la próxima, para abrir un plazo y también para presentar, para que los usuarios interesados puedan presentar nuevas aportaciones, nuevas alegaciones a la modificación de la ordenanza. Sobre este punto concreto, pues sí me gustaría decir, entiendo que se está trabajando, también se habló esto en el foro de empresas, donde además los sectores manifestaron que esto les estaba acarreando un problema económico, básicamente, ¿no? Sobre su sector, sobre todo a quienes tienen furgonetas de reparto que están teniendo problemas para aparcar. Entonces yo sí sé que ahora se están tomando medidas, pero mi pregunta es en el mientras tanto, en el hoy por hoy, esas personas que están teniendo que estar moviendo la furgoneta todo el día, ¿qué solución se les está dando? O sea, ¿se les va a compensar por esa OTA pagada este periodo? ¿O qué se va a hacer? Porque hoy por hoy las personas de las furgonetas están teniendo que pagar OTA o aparcar en Casa Cristo. Bien, yo lo único matizar que, en principio, este distintivo es para residentes. Quien sea residente y tenga un vehículo de empresa en el municipio y es residente, tiene el distintivo. Esta ordenanza está orientada a el distintivo para residentes. Entonces, antes de que hable el concejal Urquicha, me permito aclarar
Que entonces la pregunta, que sí abarca una parte de lo de los vehículos, furgonetas, autocaravanas, etcétera, pero que también está la preocupación de los vehículos de reparto de negocios que tienen aquí en Guecho. No hablo de la gente que va a trabajar en coche, esa gente evidentemente tendrá que usar el transporte público o los aparcamientos disuasorios, ojalá el de Ibarrengó. Pero lo que nos preocupa en este momento es las personas que tienen furgonetas de reparto, el carnicero, la persona de los mismos supermercados, etcétera, etcétera, que a veces la furgoneta tiene que estar periodos de más horas enfrente, si han manifestado que les está cargando un problema. Lo manifestaron en el foro de empresas y se les dijo que se les iba a dar un curso. Entonces, bueno, volver a poner esta preocupación sobre la mesa, porque en este caso no estamos hablando de personas que van a trabajar en coche, estamos hablando de un coche para desempeñar una labor económica en el municipio. Vale, sí, intervengo porque sí que estuvimos en el foro consultivo contigo, con el resto de representantes de los partidos. En este caso sí que vamos a estar en contacto con las asociaciones y con los comerciantes principalmente para valorar qué necesidades habría de esos vehículos, pero estoy hablando, valorar, hacer un estudio un poco viendo claro qué local podría necesitar ese vehículo de forma recurrente, etcétera, no para tenerlo aparcado delante del comercio, ¿eh? O sea, no es la idea. Entonces, en breve nos ponemos en contacto con ellos, haremos un análisis de cuáles son esos comercios, qué tipo de comercios son, qué tipo de actividades, ¿eh? Y haremos ese estudio que podremos compartirlo y lo haremos trasladar a infraestructuras para ver qué tipo de comercios son los que necesitan para su actividad y de forma recurrente el vehículo, no para aparcarlo delante del comercio, ni el comerciante o la comerciante venir a aparcar enfrente. Y de ahí estudiaremos pues, los horarios, etcétera, porque creo que en el foro también salió, bueno, pues qué horarios podrían tener derecho los que se detecte que sí, cuáles no. Entonces yo creo que eso pues hace falta un estudio, un debate para transmitirle a infraestructuras para que pueda tomar esas decisiones. Vale, pues se agradece la intención, lo único pedir algo de celeridad, que el estudio no dure mucho tiempo porque esas personas ya están teniendo un quebranto económico importante. Vale, Javier. Respecto a lo de los vehículos industriales de residentes, vale, tomo nota que de alguna manera estáis contestándonos lo mismo que ha salido en la web. La pregunta es, todas estas modificaciones de la normativa y todo este periodo de preparación, estudio, ¿cuánto se va a demorar? Es decir, estos coches, ¿cuándo van a tener opción de sacar su tarjeta? Porque claro, lo que ponía en la página web, si no mal no recuerdo, es que todo esto se hará antes de final de año. Claro, para unas personas trabajadoras antes de final de año es que son muchos meses y muchos meses de tenerse que buscar la vida con su vehículo industrial. ¿Qué previsión de tiempo calculáis que se va a resolver este tema? Si estás preguntando por lo que comunicamos la semana pasada de esta tipología que habíamos dejado excluidas y que se les va a dar la tarjeta de residentes, a lo largo de esta semana ya se pondrán en contacto porque tenemos que hacer hay que hacer un decreto y ese decreto es el que va a permitir que estas tipología de vehículos puedan tener, mientras que se esté modificando la ordenanza, puedan tener el distintivo de residente, algo provisional, mientras dure la modificación de la ordenanza, porque la ordenanza ya les incluirá. En el momento que entre en vigor la ordenanza ya no hará falta ese distintivo provisional y se les dará pues, como al resto de los ciudadanos, de los residentes. Podemos pensar que de aquí a 20 días estos señores van a tener un distintivo provisional. De momento tenemos estas solicitudes ya sobre la mesa desde el primer día 1, que es donde empezamos a ver esa problemática que les habíamos dejado excluidos, y tenemos alrededor de unas 80-90 solicitudes con este tipo de tipologías de vehículos. Ivonne, ¿querías decir algo? Sí, nosotros dos peticiones. Por un lado, bueno, pues ayer estuve en Ereaga comiendo y la verdad es que hay mucho sitio para aparcar, lo cual no me parece mal. Tampoco me pareció caro el aparcamiento, pero aprovechando que también se menciona el PEMUS, yo volvería a insistir en que sería muy bueno para complementar la OTA un servicio de autobús urbano. Entonces, que se vuelva a pensar en él, porque esto facilitaría muchas críticas. Y respecto a la cuestión de los comerciantes que utilizan una furgoneta de reparto y que necesitan esa furgoneta de reparto, nosotros tenemos serias dudas que sea la ordenanza de la OTA la forma de regular esa cuestión. Porque si nos vamos a la esencia no vemos gran diferencia entre eso y una terraza de un bar, por ejemplo, que es la disposición de un suelo público para uso privado. Entonces, lo que pediríamos sería que cuando se haga ese análisis
se valore que tal vez la solución no sea modificar la ordenanza de la OTA, sino, no sé si existe ya, crear una nueva figura de vado o algo similar, ¿no? Porque no todo va a pasar por la ordenanza de la OTA y en este caso nos parece que la circunstancia es distinta. Vale, es que ricasco, recogido. Bye. Carolina. Por último, por cerrar el tema de los vehículos industriales, la verdad es que lo que nos puede preocupar es que el tiempo que se tarde solucionando esta situación, y insistimos, sabemos que no es a todos los vehículos, solo queremos que sean los que hacen un trabajo real y efectivo y que necesiten el coche ahí. Pero ese dinero que van a invertir en la OTA se les va a compensar de alguna forma. Luego digo para ponerlo sobre la mesa para que se tenga en cuenta, porque en este momento pues están pagando este servicio puntualmente. Entonces, que se tengan en cuenta que igual hay un quebranto económico importante y que se les tendría que compensar de alguna manera por parte del ayuntamiento. Así lo interpretamos nosotras. Por parte del ayuntamiento, Bueno, compensar el coste de el aparcar en el diario que público. tienen a ver, nosotros somos conscientes de que hay que pagar por el aparcamiento y queremos que haya menos coches, pero sí somos conscientes de que las furgonetas de reparto, que es en este caso concreto, las que son de verdad, no las que reparten una vez cada 1000 años, sino las que necesitan estar repartiendo constantemente, pues es verdad que necesitan un espacio para aparcar. Puede que no lo tengan que tener igual que las personas residentes, puede que lo tengan que tener por horas, condicionado, etcétera. Pero sí tener en cuenta que actualmente están pagando tarifa de OTA de rotación. Y esa no es la misma tarifa pues, de una persona que va a utilizar el espacio más tiempo. Solamente tenerlo en cuenta. Una última petición, y esto ya como vecino, como diría el otro. Si se va a analizar la modificación de la OTA, que se piense un poco en las zonas, porque yo sé que según dijo el responsable de viabilidad en este ayuntamiento, él considera que en la zona de Iturribarri no hay un problema de aparcamiento. Yo entiendo que no vive en la zona de Iturribarri, entonces que se dé una vuelta. Entonces que se analice también las zonas porque claro, las zonas que quedan al margen de OTA soportan los aparcamientos en rotación de la gente que va a coger el metro, las nuevas viviendas que se han hecho, los 2 coches por vivienda. Entonces, hombre, decir que en Iturribarri no hay un problema de OTA y otro garaje, pero decir que en Iturribarri no hay un problema de OTA, pues es un poco mucho decir. Bueno, no se está haciendo el análisis de la modificación de la ordenanza. La ordenanza se va a modificar porque ya estos cambios que estamos haciendo de alguna forma especiales por decreto los tenemos que incorporar en la nueva ordenanza. Aprovechando que la tenemos que modificar, vamos a abrir un plazo público para que se presenten esas alegaciones y esas... Pero digo que también que el equipo de gobierno contemple que tal vez se quedó corto en la ampliación de la zona de OTA, en concreto en el barrio de La Humedad e Iturribarri. Muy bien. ¿Alguna cuestión más al respecto? Pues pasamos al siguiente escrito, presentado también por el Grupo Municipal Popular, con el número de registro, antes creo que lo he dicho mal, 18.093. Vale. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que a la mayor brevedad posible se eliminen las zonas delimitadas en el municipio para aparcamientos de patinetes y se conviertan en plazas de aparcamientos de motos y de coches. Bueno, esto viene al caso porque ya no tenemos, como habíamos tenido en su momento, una empresa concesionaria de este servicio, y entonces entendemos que ya no tiene sentido estas plazas, y han pasado muchos meses con estas plazas vacías y con la demanda que tenemos de sitios para aparcar. No nos parece procedente seguir manteniendo este espacio reservado. Si alguna vez se vuelve a contratar una empresa de patinetes para dar ese servicio, pues bueno, ya lo pensaremos, pero de momento no tengo noticia ni que yo sepa está en licitación, ni en concurso, ni en ningún tipo este tipo de servicio. Mientras tanto, creo que sería interesante eliminar estos espacios para habilitarlo para coches y motos. Gracias. Vale, gracias, Javier. Actualmente tenemos habilitadas 21 zonas, de las cuales 11 están compartidas entre vehículos de movilidad personal con las motocicletas, pero sí se van a analizar cada una de ellas para revertir esa situación y darles tanto, dependiendo de la zona que es o de la parcela que sea, pues cambiarlo, o bien darles el espacio al vehículo, al coche o a la moto. Siguiente escrito, también presentado por el Grupo Municipal Popular con el número de registro de entrada de 18.285.
Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que se nos explique el motivo de haber perdido este año las dos banderas azules, las dos únicas de Vizcaya, las de la playa de Arrigúnaga y Eriaga. Bueno, a nosotros nos parece que el distintivo de la bandera azul pues era una seña, como diría yo, atractiva o de identidad o de promoción de nuestro municipio, y no entendemos por qué se ha perdido, qué es lo que ha ocurrido para que no estemos ostentando esas banderas. Nos parece que es una pena porque o bien no se nos ha concedido pues porque no cumplimos los estándares, o si hay otro motivo nos gustaría saberlo, y si no cumplimos los estándares pues me parece doblemente preocupante. Gracias. Vale. Joseba, vale. Qué fácil es afirmar cosas. La bandera azul, no, has afirmado, que es por uno de esos dos motivos. La bandera azul está muy relacionada y sus requisitos con los servicios directamente prestados en los arenales y su entorno. Como sabéis, en diciembre firmamos un convenio con la Diputación Foral de Vizcaya, donde los servicios de mantenimiento y limpieza de playas, instalación y retirada de mobiliario desmontable, los servicios de socorrismo y asistencia, dotación de módulos para servicios de socorrismo, aseos para personas, baño asistido, evaluación de los servicios, han pasado a ser prestados por ellos. Entonces, ellos han decidido, Diputación no tiene las banderas azules como un método de control de calidad, tiene otros. Entonces, nosotros no hemos solicitado, porque como digo, para poder solicitarlo hay que tener control de los servicios, porque hay que rellenar un montón de documentación y dar cuenta de ello al organismo sin ánimo de lucro competente. Entonces, lo dijimos también, los servicios de playa han pasado a estar gestionados prácticamente en su totalidad por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación, tras el nuevo convenio firmado entre nosotros y del cual dimos cuenta en esta comisión. Entonces, digamos que lo otro, aparte de que yo creo que hemos recibido también críticas, si no recuerdo mal, de que algún grupo político decía que comprábamos las banderas azules, que pagábamos para tenerlas más que comprarlas, dicho en términos. O sea, incorrecciones que en ningún caso eran ciertas tampoco, pero bueno, primero por tenerla porque es un símbolo que estaba vinculado más al turismo que al medio ambiente, a pesar de su origen medioambiental, y ahora porque no tenemos. Diputación hace tiempo que tiene otros sistemas de control de sus arenales. Entonces, en cualquier caso, podéis elevar la consulta a la Diputación y ver qué criterios utilizan. Sí, Javier. Perdón, por resumir, entonces lo que se me está contestando es que el otorgamiento de la bandera azul, su solicitud o no solicitud, depende de la Diputación, no del Ayuntamiento de Guecho. ¿No es eso? No es eso, no. Ah, pues he entendido mal. Pues si me lo vuelves a repetir, porque me estás diciendo que como el convenio de las playas está firmado con la Diputación, es la Diputación en tanto en cuanto la que tendrá que tramitar lo de las banderas azules. Si no es así, por favor, acláramelo porque no te he entendido bien. Repito, de las banderas azules o el sistema de control de calidad que considere oportuno para sus arenales, para los arenales en los que gestiona los servicios. ¿Vale? La bandera azul, como cualquier método de control de calidad, está muy relacionado con la prestación de servicios. Entonces, quien presta los servicios es quien tiene que dar cuenta del resultado de los mismos a la entidad que controla, desde un punto de vista de calidad, esos servicios. O sea, la Diputación. Sí. Vale, eso es lo que quería oír. Presta los servicios a través del convenio que hemos suscrito, que dimos cuenta en esta comisión, creo que en diciembre del año pasado. Vale, de acuerdo. Gracias. Carolina, creo que también tenéis un escrito. Sí, una no, pregunta. la pregunta Ya, obedece la a exactamente lo abordamos, misma, sí, pero es que me queda, como es la misma pregunta, simplemente voy a ampliar, porque es la misma pregunta del Partido Popular. O sea, según estoy entendiendo, ahora realmente lo que pasa es que ha parecido que se ha retirado la bandera azul, básicamente porque la Diputación ya no ha elegido ese método de medición de calidad de la playa. O sea, eso es lo que acabo de entender. Me lo está explicando fatal. Vamos a ver. O sea, en serio, no estoy criticando, es que no estoy entendiendo. Te tienes que inscribir para obtener. Te inscribes, solicitas y tienes que presentar una serie de documentación que están muy relacionados con los servicios que, lógicamente, que se prestan en las playas. Entonces, como este año ya nosotros en playas, como ayuntamiento e institución, no prestamos servicios,
Entonces, digamos que esa decisión corresponde más a la institución que presta los servicios, en este caso Diputación, que a nosotros. Y repito, la tradición de Diputación es que su apuesta por el control de calidad de los servicios no viene por el sistema de banderas azules, sino por otros sistemas. Vale, o sea que, en resumen, o hablando un poco a brocha gorda, entiendo que como la Diputación no utiliza ese sistema, no solicitó ni se inscribió para pedir la bandera. Entonces, que en este momento no sabemos cuál es la calidad de la playa, porque antes sí la sabíamos, porque el Ayuntamiento lo preguntaba, pero ahora la Diputación, como lo ha preguntado, o sea que podríamos tener una bandera azul y no lo sabemos. Que no, las banderas azules están publicadas ya. O sea, si no, Las de quienes lo solicitaron, pero en este caso, de hecho, intuimos es que no lo pidió. están publicadas en la web. Tú entras, miras banderas azules y en Euskadi, que yo recuerde, creo que están los pantanos y nada más. Es decir, y la bandera azul es un método histórico vinculado al medio ambiente, pero en este momento más vinculado como punto turístico. Entonces, en este momento el interés, quien ha mantenido el interés frente a los arenales de costa, en este momento son los arenales de interior, son los que más están apuntando en ciertas zonas a este tipo de control de bandera azul. Sí, Ivonne. Yo, como decía, por alusiones, no sé si ha sido alusión directa, pero indirecta. En cualquier caso, nosotros sí hemos sido críticos con las banderas azules, porque no había más que ver algunas playas que tenían que banderas azules, va a decir, si esto tiene una bandera azul, como dice el viejo refrán, que baje Dios y lo vea. Pero sí que, y si no estamos equivocados, la bandera azul funciona a través de una ONG, un organismo privado en el que tienes que apuntar. No sé si hay que pagar o no, pero no tiene una serie de elementos objetivos pactados con un montón de gente, sino que es un organismo privado. Entonces, ya que has dicho que no conocemos muy bien el funcionamiento, danos un pequeñito detalle de cómo es el funcionamiento de solicitar la bandera azul de cuando la solicitábamos. No, en este momento no estoy en condiciones. Ay, hombre. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Pasamos al siguiente escrito. Vale, escrito presentado por el Grupo Municipal Popular y con el número de registro de entrada 19.187. Vale. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que, al igual que han hecho en la mancomunidad de Uribe Costa, se organice una visita para los cooperativos y técnicos de este ayuntamiento a la planta de separación y clasificación de, bueno, entiendo que es Zabalgarbi y Artigas, para conocer de primera mano la gestión y tratamiento de residuos. Es más que nada para, en fin, entender muy bien lo que pasa con todo lo que metemos en los contenedores y cómo se procesan y qué es lo que pasa, porque, bueno, luego a la hora de la verdad tenemos quejas, tenemos solicitudes, tenemos, como diría yo, mucho que ver en la gestión de los residuos desde el ayuntamiento y nuestra competencia y lo que sabemos es que metemos en el contenedor y no sabemos más. Entonces, sí nos gustaría, para poder luego explicar a nuestros vecinos qué es lo que pasa con sus basuras, pues que se nos organice una visita como la que hizo la Mancomunidad de Uribe Costa. Muchas gracias. Sin entrar al trapo de las críticas, recogemos No recuerdo haber criticado a nadie. esto y organizaremos una visita. No creo haber criticado a nadie. He dicho que por favor se gestione una visita. Nada más. Has dicho que no sabes el tratamiento de los residuos que recogemos de manera selectiva. Pues no lo sabemos, no vamos a verlo, ¿no? Lógicamente no tenemos una primera visión de lo que pasa con las basuras. Nos contáis lo que dicen que pasa, pero no lo vemos que pase. Me explico, o sea, no tengo yo un conocimiento expreso por haber estado. O sea, me habéis dicho, o puedo intuir o leer de la cantidad de documentaciones lo que puede pasar con lo que pasa en un contenedor, pero no he ido a verlo cómo pasa. Y no pongo en duda que no se haga lo que dicen que se hace, pero sí me gustaría tener más conocimiento in situ de lo que pasa. Y eso no es una crítica, que yo sepa. Ahora, si criticar es querer saber, pues efectivamente he criticado. Y estamos en la comisión informativa. Javier, venga, pues pasamos al siguiente escrito, también presentado por el Grupo Municipal Popular, con el número de registro de entrada 19.856. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos información referente a la alineación que se está realizando en la calle Miramar
con motivo del ensanchamiento de aceras de los árboles y farolas. Si el motivo para realizar ese ensanchamiento es facilitar el paso de carros de niños y sillas de ruedas, no entendemos el motivo de instalar farolas en la mitad de la propia acera, que lo único que hacen es entorpecer el paso. Y lo digo con conocimiento de causa porque ahí sí he estado yo y sí he medido y lo he visto y he sacado la foto, porque efectivamente está de tal manera esa farola y otras, que ni pasa la silla ni pasa el cochecito. Es decir, no sé muy bien para qué hemos anchado la acera. Lo que no sé es si igual volvemos a levantarla para mover la farola. Igual hubiese sido mejor hacer toda la vez, pero bueno, pues... En fin, no voy a criticar Yo tampoco voy a criticar tus comentarios. Por si acaso. Javier, ayer yo sí hice una visita a la zona porque me sorprendía Bueno, pues entonces te habrás dado cuenta que están las luminarias antiguas que van a ser sustituidos por las luminarias nuevas, que están bien alineadas y que sí dejan el paso suficiente para que puedan pasar. Javier, Pues no me digas que no. Bueno, es que aquí creo que es una luminaria antigua. Es que justo se ha cortado Pero la es que no cabeza. la habéis quitado, es que... No la hemos quitado porque la zona todavía está de obras. No hemos finalizado la obra. Pues Aún sí. está de obras y falta hacer el cableado de las luminarias nuevas, que mientras que no se termine de hacer ese cableado, que debe faltar algún componente, no vamos a dejar a la calle Miramar sin luz. Estoy de acuerdo. Déjame terminar, por Sí, favor. perdón. Entonces, una vez que tengamos el elemento que falta para dar luz con las nuevas luminarias, se eliminarán las antiguas, que son las de la problemática que dices de la accesibilidad. Vale, fenomenal. Muchas gracias y me parece muy, muy esclarecedora tu respuesta. Lo que entonces a mí me sorprende es, para cambiar esas luminarias, ¿va a volver a tenerse que levantar una acera recién hecha? No, ¿No? no. Ah, vale, Para vale, nada. me dejas tranquilo. Porque, Simplemente claro, si se va a quitarlas y cambiar la poner... luminaria Bueno, yo no soy sé. técnica de vialidad, pero simplemente será quitarlas de donde se encuentren y el hueco que dejen, pues poner la baldosa correspondiente. No Vale. tiene más. Estaremos al quite. Pero no No, estaban no es desalineadas. así, Ivonne. No sea la primera vez que el ayuntamiento asfalta, levanta y va metiendo. Eso es a lo que voy. Micrófono, por favor. Micrófono te dicen así. Que no sea Bueno. la primera vez, pero digo, no sé. Bueno, pero si Oye, se ahora la bola y mete pusieron- cables, no cables y cables, eso será igual también porque serán diferentes empresas las que vayan pidiendo diferentes solicitudes en diferentes tiempos y entonces se les tendrá que ir dando el permiso según se vayan Pues eso, van a recibiendo. tener levantando. Como pueden ser telefonías, pueden ser... Es Navi Lorrequín, pero hay una cosa que se llama coordinación y planificación. Sí, De la pero de- si la empresa te viene en un mes Vale, y vale. hay otra que te viene otro mes, pues por mucha coordinación que quieras hacer, pues no vas a poder porque los tiempos son distintos. Caldera, ver ahí en la... La pregunta es suya, pero sí que es curioso ver que la acera ya se ha reparado y que todavía las luminarias o las farolas no se han retirado, o esa en concreto. A lo mejor el primer paso sería cambiar de sitio las farolas y después reparar la acera. Pero vale. De nada. Farola es de muguit. La farola no se va a mover. Se quita la farola vieja y ya se ha puesto una nueva. Vale, pues eso. Lo primero sería quitar la farola, poner la nueva y después hacer la acera y no al revés, reparar la acera y luego cambiar las luminarias. No sé qué va primero, si la acera, la farola, el cableado y demás. Pero esto parece Vuelvo a campeonato de decir, slalom. vuelvo a decir que la zona todavía está de obras, que no se han finalizado las obras. Estos comentarios podrían estos comentarios podrían venir una vez que la zona se hubiese terminado y no habría ahí gente todavía cometiendo las obras. Entonces, vamos a darle tiempo a que se finalicen, por favor. Estoy de acuerdo y les doy todo el tiempo que necesiten. Una pregunta, más que nada, y no por crítica, sino vuelvo a repetir, porque estamos en una comisión informativa. ¿Las farolas nuevas en dónde van? Javier, ayer estuve y las vi. Si me dices ¿Dónde? que has hecho Que te visita a la pregunto. zona, los vas a ver. Están justo en el borde, están alineadas con los alcorques de los árboles. Pues no sé. Pues, No sé, no, que estuve yo ayer cuando salí de mi... pues yo antes de ayer, vamos, el 13 de junio, San Antonio, y no... Javier, no te está. invito después de terminar la comisión, nos vamos a hacer una visita y vamos los dos ahí, que está a 2 Vale, minutos a de primeros Santa de Clara. junio no estaban, pero bueno, vamos a dar tiempo al tiempo. Bueno, vamos pues a igual esperar que incluso termine la obra. apostamos algo. Vale. De verdad. ¿Qué habéis desayunado?
Micrófono, por favor. Bueno, pasamos al siguiente escrito. A ver. Calle Miramar, vale. Presentado por EH Bildu con el número de registro de entrada 19.951. Sí. No sé si preguntar o no, pero bueno, hemos recibido algunas quejas por parte de la ciudadanía sobre la situación de nuestras playas y nosotros y nosotras también las hemos podido ver. Las escaleras de madera situadas en el acceso izquierdo a la playa de Arrigúnaga no tienen la accesibilidad mínima. Y hemos adherido a la primera foto como prueba. En el acceso a la derecha han desaparecido, por ejemplo, las escaleras de madera que había en la zona del chiringuito y eso aparece en la segunda foto. En el acceso a la izquierda solo hay un banco y en años anteriores había mínimo 2 bancos. Eso es lo que refleja la tercera foto. Así las cosas, tenemos las siguientes preguntas. ¿De quién es competencia la reparación o acondicionamiento de los anteriores elementos? Aunque no sea competencia directa del ayuntamiento, quisiéramos decir que este es responsable de ello y teniendo en cuenta que la temporada de playas ya ha comenzado, solicitamos que estos puntos se resuelvan lo antes posible. ¿Para cuándo se prevé reparar lo que acabamos de mencionar? Sí, Joseba. No sé si es una pregunta o una petición, sinceramente, después de leer. La escalera, ya, pues eso pues hay que aclarar, porque si es petición es muy fácil de decir recogemos y ya veremos, y si es pregunta... no, es que, bueno, en un poco un tono de broma, ¿no? Es decir, la escalera que comentáis de madera, evidentemente, no es que no tiene accesibilidad mínima, es que no tiene accesibilidad universal. Lo de accesibilidad mínima es un concepto que no conozco. Es decir, ni está preparada la accesibilidad universal por esa escalera mínima, obviamente, que está bastante naturalizada y, como sabéis, en ese entorno playero la vocación es esa. Lo mismo que el otro tema que decís de la siguiente foto, ¿no? Entonces, eso me comentan, yo no recuerdo cuando que entre los maretones y movimientos de arena se fue comiendo, recuperando parte de las zonas que había hormigón en su día, y la idea es mantenerlo y dejarlo, no volverlo a poner desde un punto de vista urbano accesible. O sea, la accesibilidad está por la rampa, que llega hasta la parte de abajo, donde decís que antes había 2 bancos, cierto, pero esos bancos los puso Diputación cuando construyó el edificio, que a futuro la idea también es quitarlo, porque en principio es un elemento que construyó Diputación y que medioambientalmente pues no es adecuado en este momento o es mejorable, entonces habrá que buscar una alternativa, pero la accesibilidad universal está por ahí. Entonces, si queréis que pongamos un banco, digamos, ese banco que hay, como veis, es un banco de hormigón que sirve de apoyo para lo que sirve. Bueno, pues recogemos esa como petición y el resto... Digamos que nuestra idea no es intervenir más en los accesos a esa playa, más allá de mantener la accesibilidad universal por la rampa. Bien. ¿Alguna cuestión más? Pasamos al siguiente escrito. Presentado por EH Bildu y con el número de registro de entrada 19.952. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. En el Puerto Viejo de Algorta y en Guecho en general tenemos algunas preguntas sobre las viviendas turísticas que cada vez son más numerosas. ¿Cuántas viviendas turísticas hay en el Puerto Viejo y en Guecho en general? ¿Cuál es el porcentaje sobre el total de viviendas existentes en el Puerto Viejo? Y en lo que respecta a Guecho en general, ¿tiene intención el equipo de gobierno municipal de limitar la apertura de viviendas turísticas en la zona del Puerto Viejo? Vale. Íñigo. Vale. Desde Disciplina están terminando el listado de actualizarlo, pero bueno, al 2019 había unas 82 viviendas turísticas y analizado del 20 y el 21 hay unas 20 solicitudes. Cuando esté terminado, pues ya lo podríamos hacer llegar. Podrían rondar los 100, pero hay que ver si hay duplicidades o no. En el Puerto Viejo, alrededor del Puerto Viejo, hay unas 12, si contamos alguna como Lechechu, que está en próxima licencia definitiva y que parece que el destino va a ser ese. Si cogemos las 100 respecto a los 77.000 habitantes, pues bueno, andamos en un porcentaje que no supera el 0,40%, teniendo en cuenta que en Guecho,
en Guecho. No me has preguntado datos, ¿eh? Sí, pero no respecto a habitantes, sino respecto a viviendas, tú. En cada vivienda hay 3 o 4 personas. Perdona, respecto vale. a viviendas, que son 34.000, Vale. respecto a que son 34.000, anda por el 0,30 y pico por ciento. La media en España actualmente es del 1,3 aproximadamente, o sea que respecto a todo el Estado pues no hay una presión. Sí que hay en Euskadi unas ciudades, como Donosti principalmente, en Ciudad Bilbao, y nosotros pues, somos la quinta, la sexta ciudad de Euskadi con más viviendas turísticas. Pero en lo que hace referencia al Puerto Viejo, hemos estado mirando las viviendas y hablando con la asociación, pues nos dicen que habrá unas 160 viviendas aproximadamente, pues bueno, una docena sí que el porcentaje pues, es algo mayor. Ahí sí que, porque estáis preguntando, ¿no? Porcentaje dentro del municipio, porcentaje dentro del Puerto Viejo. Entonces, esos son un poco los datos que se están moviendo. También queríamos desglosar el 2020 y 2021 para que veáis que más o menos pues, es un ritmo de entre 8 y 10 viviendas que suelen pedir cada año. No todas se conceden, pero bueno, ese es el ritmo. Y respecto a la última pregunta, le voy a pasar a Álvaro, que yo creo que es responsable, como ya sabéis, el responsable del plan general y lo que el borrador pues va a contemplar en el caso concreto del Puerto Viejo, que creo que es el que hace referencia, ¿no? Vale, bueno, Gunón, como conocéis los grupos, el borrador que se entregó en diciembre contiene algunas propuestas de normativa sobre las limitaciones de las viviendas turísticas. Hemos decidido hacerlo a través del plan general porque, como sabéis, ha habido otros municipios que han tramitado ordenanzas que posteriormente han sido judicializadas y suspendidas y las mismas sentencias, además de obligar a respetar la directiva de servicios comunitaria, obligaban o recomendaban que de cualquier regularización se hiciera a través del plan general. Es por eso que en el documento que tenéis, que evidentemente no es el momento de hacerlo manifiesto aquí su contenido, pero podéis mirarlo, están contenidas algunas propuestas sobre las medidas tanto para el Puerto Viejo como para el resto del municipio. Bien. Hay una cosa que pediríamos, que igual es mucho pedir, pero ya que nosotros tenemos que respetar unos plazos de presentación de preguntas, pediríamos que la respuesta también respete esos plazos. Nosotros tenemos que presentar las preguntas una semana antes de que se celebre esta comisión y entonces he recibido respuestas como 30 y pico, unas 12 aproximadamente. Me parece que si nosotros respetamos plazos, y esto lo hemos dicho más de una vez, a vosotros también os corresponde respetar plazos. El tema de las viviendas, turísticas no es nuevo. Lo hemos hablado varias veces, nos habéis hablado varias veces que hay que regularlo a través del PGU. La verdad es que las menciones que hacen en el PGU a la regulación de las viviendas turísticas son bastante escasas. Pero es que, como lo dijimos en su momento y lo denunciamos en su momento y pedimos que se vuelva a investigar, una cosa son las viviendas turísticas que están registradas y se solicitan y otra cosa son las viviendas turísticas que exigen. Entonces, Airbnb ya da más datos de viviendas que están registradas en el Gobierno vasco y que como tal se solicitan una licencia, y otras son las viviendas turísticas que existen. Airbnb, y esto ya lo dijimos en su momento, ya ha dado un número de viviendas turísticas en Guecho superior al que estáis dando vosotros. Pero dices, no nos ha dado tiempo, estamos haciendo esto, pero es que esto lo pedimos hace año y pico. Entonces sí que pediríamos que estas cosas se vayan haciendo. Insistimos, las viviendas turísticas generan muchas inseguridades en comunidades y generan en un entorno de 160 viviendas que haya unas 12 viviendas turísticas, pues nos parece una barbaridad. Y más en un entorno como el Puerto Viejo, que tiene una serie de características determinadas que tal vez permita hacer otro tipo de regulaciones. Y una cosa es que el plan general pueda fijar los marcos de regulación, pero hay determinadas regulaciones que se dan, por ejemplo, en la disposición de oficinas, por poner un ejemplo, en otros ayuntamientos donde no ha habido ningún problema. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que valorar. Y las viviendas turísticas, a mí decir que es que en España están mejor, joder, y en Murcia se les está muriendo el mar, pero no es un referente. No es, normalmente, aunque a algunos no les guste, mirar para el sur no es un referente para mejorar. Es mejor mirar para el norte muchas veces. Entonces, yo creo que tenéis que echar digo tenéis, porque como vosotros gobernáis y hacéis lo que queréis,
tenéis que abordar este tema de las viviendas turísticas. Bueno, yo sobre los datos que ha dado Íñigo creo que es más una forma de darlas, pero bueno, yo no tengo que justificarle a nadie. Sobre las cuestiones relativas a los anuncios de Airbnb y similar. Para acceder a una vivienda a comprobar lo que ocurre en esa vivienda, todos sabemos que hace falta una orden judicial. Entonces, no resulta fácil. Yo puedo saber perfectamente que en una vivienda se alquila una habitación o se alquilan dos o se alquila la vivienda, no de forma oficial, no tiene su licencia y evidentemente hace falta una acción judicial para entrar a comprobar eso, porque seguro, mientras hay una persona empadronada ahí, eso es un domicilio. Entonces, el mayor problema que se genera a la hora de comprobar ese tipo de, voy a llamarlas viviendas piratas, si me permitís, por separarlas de las que tienen licenciada que no, es ese, ¿vale? En cuanto al otro, es evidente. En cuanto al otro, en cuanto a la regulación, como digo, evidentemente la regulación la vamos a marcar a través del plan, está en el borrador y en cualquier caso, como vamos a tener una reunión en breve, se explicará. Si no está, creo que está idéntica a tal como se entregó en el borrador, pero bueno, si no lo estuviera, habría que dar las aclaraciones que hagan falta. Me toque marchar, no entra en mucho debate, pero para comprobar no hay que entrar en ningún domicilio. Tú basta que coges un teléfono, un ordenador y te pongas a reservar viviendas en Guecho. Ya verás si las reservas como vivienda turística, es vivienda turística. Yo te puedo dar un dato, a ver si hacéis una revisión. Elizondo número 5, tercera planta. Ahí abajo no hay ningún cartel en ningún sitio que ponga ahí una vivienda turística, pero ahí arriba hay una vivienda turística. Y como eso hay un montón de sitios. Entonces, para comprobar no tengo que entrar ahí. Si yo llamo y resulta que la puedo alquilar, pues se supone que es una vivienda turística. A ver, perdona, para comprobar yo. Para sancionar, ¿quién? Para intervenir, ¿quién? Quiero decir, es que esto pues no si es... El ayuntamiento, si el ayuntamiento está preocupado, yo entiendo que lo que puede hacer es comprobar y cuando tenga por ejemplo, un listado, si no puede intervenir, pues ya veo que te dicen que tengo que hacer el gobierno vasco, que es que tiene la competencia, entonces lo que puede hacer el ayuntamiento es decir, oye, tenemos constancia de que en nuestro ayuntamiento, señor gobierno vasco, en nuestro ayuntamiento tenemos aquí... Tenemos constancia, no tenemos sospecha. Bueno, tenemos constancia y hemos comprobado que estas 20 viviendas que nos han alquilado como turísticas no tienen ningún distintivo fuera. ¿Podéis comprobarlo, por favor? Es hacer algo, no todo hay que esperar a las competencias de alguien. Y lo siento, pero no tengo marcha. Vale. Bueno, pues si no hay más cuestiones a este escrito, pasamos al siguiente, que también es presentado por EH Bildu con el registro de entrada 19.955. Mikel. Sí, lo voy a leer yo. En temporada de playa, teniendo en cuenta que en la zona de Ascorri aumenta el paso de los coches, queremos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué protocolo va a poner en marcha el ayuntamiento para evitar coches mal aparcados y no molestar así a sus vecinos y vecinas? Nos gustaría conocer cuál será el plan del Ayuntamiento de Guecho para facilitar la movilidad y así evitar también aglomeraciones. Y quisiéramos conocer el plan, si es que existe o si se ha pensado algo al respecto. Vale, es que ricasco. Muchas gracias. Por nuestra parte, lo que vamos a hacer es continuar con las medidas físicas y con las medidas que ya se implantaron el año pasado, que por una parte está reforzada la señalítica vertical y horizontal con ese marcado de líneas amarillas para imposibilitar el aparcamiento en las zonas que así pudimos ver más sensibles. También se implantaron elementos que impedían el aparcamiento en los laterales del vial, invadiendo la zona verde, y que a su vez también pues lo que impedía era una correcta circulación de los vehículos que iban por la estrada de Goyeneche y de Sintoeche. Se dio prioridad también, se marcó con señalítica horizontal, se dio prioridad tanto al peatón como a la bicicleta en todo el entorno. Y bueno, y para el tema de la movilidad, pues ya pusimos también más números de aparcabicis, pues para que la gente que quiera acercarse a ese entorno en bicicleta tenga el espacio para poder dejar su bicicleta. Y eso son, de momento, las medidas que hemos puesto para esa zona de Azcorri, que es la que preguntáis. Sí. Los vecinos y vecinas han estado en contacto con ustedes, se ha hablado con ellos y ellas. Sí es verdad que en infraestructuras no sé en qué situación se encuentra, porque sí lo recibieron, pero no sé si han dado la contestación
Aún lo que estaban pidiendo era cerrar al uso público, fuera del residente, que no utilizase la estrada de Goyeneche, que no pudiera pasar por la estrada de Goyeneche. Lo que solicitaban que solo fuera de uso de vecinos. ¿Y qué? ¿Cómo que no se hizo? No, se va a contestar el escrito. Se va a contestar el escrito a esa solicitud de los vecinos. Micrófono, por favor. Si podemos saber... El texto de la respuesta o todavía no... No lo sé en qué situación se encuentra. O sea, no sé qué contestación, pero probablemente no se vaya a cerrar al uso común de esa estrada, porque estaríamos cerrando otras vías de movilidad también para los vehículos privados, claro. Estaríamos trasladando toda la circulación a una única estrada y tampoco eso nos parece como buena solución. Vale, y Esker. Pues siguiente escrito también es de H. Bildu, con el número de registro de entrada 19.956. Bai. Sí. En cuanto al concurso internacional de paellas, atendiendo a las sugerencias y peticiones de la Asociación de Vecinos y Vecinas Andramari Cortiñe, habría que asegurarse de que para el bien de todos y todas, se publiquen y cumplan una serie de normas con antelación y el mismo día también. Sugerencias y peticiones que se realizan a continuación. Prohibir el uso de cemento para la fijación de postes en el suelo y la tala de árboles en el pinar. Colocación de carteles y advertencias para evitar riesgos de accidentes derivados de la mezcla de incendios y combustibles. Colocación de más contenedores de basura. Aumentar la dotación de aseos en el entorno de las viviendas. Establecimiento de normas escritas participativas y fácilmente visibles. Aumento de la vigilancia en las semanas previas al evento y aseguramiento del cumplimiento de las normas establecidas. Adopción de medidas necesarias para que los campos y las campas queden en buen estado, etcétera. Así las cosas, y teniendo en cuenta más aspectos, queremos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué respuesta dará el Ayuntamiento a las peticiones formuladas por esta asociación? Y, por último, ¿qué medidas va a tomar el Ayuntamiento de Getxo a partir de hoy hasta el Día de las Paellas? Muchas gracias, Miquel. A la primera pregunta de qué respuesta se le va a dar a la agrupación de vecinos, pues el alcalde ya se ha citado o se ha reunido con esta agrupación de vecinos de Andramari Cortiña, y respecto a las medidas que vamos a tomar, pues hay que decir que desde las distintas áreas del ayuntamiento, y como ya se venía haciendo años anteriores a la pandemia, se van tomando medidas para minimizar el impacto de la celebración de la fiesta. Son medidas relativas pues, al cuidado medioambiental, a la recogida de residuos, las medidas de seguridad y las vías de evacuación, y todas las mejoras que se han ido implantando entre las áreas del ayuntamiento y también con las cuadrillas de jóvenes. Por lo tanto, podemos entender que muchas de las cosas mencionadas se van a poner en marcha, ¿es así? Es evidente que en las fiestas que se están celebrando ahora hay cada vez más gente, mayores aglomeraciones. Es importante tenerlo en cuenta y evitar posibles problemas. Para ello entendemos que 2 o 3 de las cosas que se han mencionado se harán. ¿Es así? Es que, como he dicho, que son diferentes áreas de este ayuntamiento las que han puesto en marcha diversas medidas. Las que se puede hablar es desde las áreas técnicas que componen también aquí en esta comisión. Es que este año se va a balizar los accesos a la zona del Pinar y brezales mediante estacas y cintas, además de que también se va a colocar carteles para fomentar el respeto de las zonas naturales. Se van a abrir caminos en la zona del Pinar para que se puedan entrar también los camiones de limpieza. Alrededor del perímetro de la zona donde se celebran las paellas se van a disponer de unos puntos de luz, al igual que también va a haber unos puntos de agua con unas mangueras. Y bueno, respecto a la contenerización, se van a incrementar los contenedores de la selectiva para facilitar esta misma recogida, y además se instalarán los contenedores pues, en todo el perímetro del evento. ¿Hay alguna otra medida más?
pero... Vale, simplemente anunciar que ahora que habéis comentado las medidas, que nos parece más completo, pues nuestra gran preocupación iba hacia la zona esta que es la no oficial, por llamarla de alguna manera, iba a tener ese cuidado. Parece ser que sí, entonces simplemente manifestar que entendemos que se está atendiendo la petición de la asociación, o sea que manifestamos en cierta manera nuestro agradecimiento por ello, porque era lo que nosotros íbamos a solicitar, pero que sí estaríamos un poco pendientes, porque sobre todo no se ha hecho ninguna mención al tema del hormigón. O sea, y sí es verdad que todos los años en Paellas, y quienes usamos ese pinar y paseamos por ese pinar, vemos que cada año hay más huecos con hormigón. Entonces, simplemente, si hay alguna medida que no habéis mencionado, que no las contéis, o que veamos a ver qué vamos a hacer con esa problemática, porque es que se encuentran váteres metidos en hormigón después de las paellas, que los he encontrado yo alguna vez, por ejemplo. Sí, bueno, también comentaros, ya os he dicho que hay otras medidas también que no corresponden igual en esta comisión, pero sí me consta de que hay un servicio, un contrato de mediación, pues para tener unas sesiones de intervención que lo componen este contrato, creo que consta de un ingeniero y una mediadora, un ingeniero sobre todo para el tema de la construcción de esa zona en la que estáis diciendo, para que puedan interactuar, ¿no?, con la gente que ya se está acercando ahí para hacer esas edificaciones, esas construcciones, y se les dé pues se les aconseje o se les medie de alguna forma pues para que sea el impacto lo menos posible, el menor posible. Para que usen madera y no se pongan a hacer pivotes de hormigón, básicamente. Es lo que se intenta. ¿Sí? Pasamos al siguiente escrito. Escrito también presentado por EH Bildu con el número de registro de entrada 19.957. Sí, en el pleno del pasado mes de mayo, el concejal del área de Urbanismo, Obras y Servicios dijo que el gobierno municipal estaba apostando por itinerarios de movilidad sostenible y que era necesario su mantenimiento. Así, señaló que estaban inmersos en la redacción de varios proyectos en los que citó las calles aledañas a Máximo Aguirre y Eduardo Coste por el centro de Las Arenas, la avenida del Macaleta o Los Chopos y Leioa y las intercomunicaciones tramas de Arte, Telleche y Venancio. A este respecto tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuántos trabajos o proyectos se van a realizar y cuál será su coste? También es cierto al respecto que no se ha precisado, se ha dicho que estaban inmersos en un proyecto y que no sería algo inmediato lo que se iba a realizar, pero quisiéramos saber si tienen algo entre manos. Esa es la respuesta. A fin de cuentas, no existe dicha información porque la información es la misma que se dio en el pleno del mes de mayo. Ahora están inmersos en un proceso de redacción y es por ello por lo que todavía no existen cifras concretas ni proyectos para poder mostrar. Por lo tanto, tendremos que esperar hasta llegado ese momento. Bueno, pues siguiente escrito también es presentado por EH Bildu con el registro de entrada 19.959. Vale, txikita Los bancos de asiento situados en la plaza Chiqui y Otaegui, San Nicolás, están muy sucios y no hay posibilidad de sentarse en ellos. Así las cosas, las preguntas que queremos hacer son las siguientes. ¿Cuál es la frecuencia de limpieza de dichos bancos? ¿Cuál es el coste de la limpieza? ¿Se han planteado cambiar los bancos? Al parecer, no es tan fácil, o por lo que nos han dicho, no es tan fácil limpiar este tipo de bancos y al parecer también están en una situación penosa para la gente. Muchas gracias, Miquel. Joseba, adelante. Bueno, como a veces la imagen vale más que 1000 palabras, también he traído unas imágenes que pretenden describir un poco pues la situación histórica de los bancos de San Nicolás. Bueno, lo primero que hay que decir es que probablemente y que hay que afirmar es el éxito de la regeneración urbana de la zona. Es decir, era una zona que antes era muy poco utilizada y por algunos sectores casi exclusivamente de la población, y en este momento es una plaza que está en un uso intensivo prácticamente de la mañana a la noche o madrugada en ciertos días de la semana. Entonces, lo primero que pone en valor es eso, es decir, que a pesar del largo proceso vivido, bueno, pues que es una zona absolutamente regenerada que se ha convertido en un centro neurálgico de nuestro municipio. Eso supone ciertas servidumbres y ciertos sobreesfuerzos a los sistemas públicos de servicios, ¿no? Entonces, bueno, sobre una situación inicial, que es la que pretende
plantea las dos primeras imágenes de la situación de partida. A partir de ahí, en la siguiente hoja, vemos 4 fotos donde vemos el uso de los bancos en sus distintas modalidades. Es un uso que sirve para todas las edades de momento, que se usa incluso como soporte para los servicios y actividades existentes en la zona, y especialmente de jueves a domingo, ni os cuento, como sabéis, los que vivís por la zona. Ese uso intensivo nos lleva a la tercera página, donde vemos lo que nos encontramos muchas veces, cada vez más habitualmente, de residuos desperdigados por la zona, o de uso del banco para otros fines más allá de los meramente de la ciudadanía, ¿no? Tengo más, no he querido provocar demasiado. Pero la situación es esta, en este momento, de jueves a domingo, desde hace un mes o así, todos los viernes, sábados y domingos en la mañana nos encontramos situaciones parecidas a las que veis. Como veis, reforzamos con contenedores que, si vemos las papeleras, están llenas no del residuo correspondiente a la fracción, pero están llenas. Pero si vamos a los contenedores verdes de refuerzo que ponemos alrededor, la gente deja encima, ¿no? Quiero decir que todavía nos queda mucho por colaborar para que esa realidad mejore, y creo que es obligación de todos. Si vamos al siguiente, por entrar a los bancos, el detalle de los bancos tiene un diseño evidentemente que complica su limpieza desde un punto de vista de gente que hace un mal uso de los mismos, porque esos residuos que vemos entre los listones están metidos con el dedo. Es decir, no es algo, es decir, teniendo alrededor más de 12 papeleras o contenedores. Luego, aquí yo sí pediría la colaboración de todos cuando hacemos este tipo de informaciones, porque los residuos que se meten ahí no los generan los servicios. Los servicios son los que los sufren en su limpieza, a veces complejas, más o menos complejas en función del diseño del mobiliario existente. Y no solo pasa aquí, pasa en otros sitios, ¿no? Y bueno, la realidad es que tras esos usos intensivos, a día de hoy, la plaza normalmente todas las mañanas las encontramos como aparece en la siguiente página. Limpia. Y para bajar a detalle de servicios, que es lo que habéis preguntado más allá del esto, pues decir, los servicios actuales en la zona, a 23 de junio, es barrido manual, un peón de lunes a domingo en turno de mañana, barrido mecánico de aceras y zona peatonales, un peón conductor con barredora de lunes a domingo en turno de mañana, están los planitos donde veis la zona que corresponde en ese turno, el barrido mecánico de zona, que es un conductor y un peón en turno de mañana 3 días a la semana, y luego hay una atención de zona de equipo de desbordes, que es un peón conductor de lunes a domingo en turno de tarde. Además del fregado mecánico de esos espacios que se hace una vez al año. Bueno, esta es la realidad de los servicios que prestamos en la zona. Sí, Miquel. Bai, bueno, ikusten da... Sí, bueno, se puede observar que ese tipo de bancos, donde algunos han ubicado carteles para criticar su diseño y su coste, como hemos podido observar aquí, no sabemos quién ha sido, pero bueno, se ve que a lo mejor por funcionalidad no son los más adecuados. Es una opinión, simplemente que no son los más funcionales, porque generan problemas porque no somos personas muy cívicas en su uso y porque dejamos la basura en los bancos, y es por ello por lo que hemos preguntado. Claro, el ayuntamiento, entiendo que el ayuntamiento tiene que hacer un trabajo mayor, es decir, tiene que perder tiempo de alguna manera para hacer una limpieza extraordinaria de estos bancos, y es por ello por lo que hemos preguntado si en algún momento se ha planteado cambiar el superdiseño de estos bancos y ubicar ahí algo que sea más funcional, que sea más fácil de limpiar y que no le haga perder tanto tiempo al personal del ayuntamiento. Así, hay que buscar un equilibrio, a fin de cuentas, entre funcionalidad y diseño. Es simplemente una opinión, nada más. Bueno, como opinión, pues no tengo nada que decir. Lo que sí te digo es que la singularidad del espacio y la polivalencia de esos bancos a la hora del disfrute se ven en las imágenes, que otros no los permiten. Entonces, bueno, pues muy bien. Es un diseño singular que exige un esfuerzo especial, como toda la plaza. También su red de recogida de aguas es singular, o su diseño de fachada. Quiero decir que va dentro de un conjunto. Esto se planteó como un quinto escenario dentro del equipamiento y tiene la singularidad del resto del equipamiento. A partir de ahí, de verdad, que
Se han criticado muchos cambios, muchas innovaciones y gustos aparte, porque para gustos tenemos opiniones. Pues yo creo que el éxito de esta zona es su uso. Y eso se acredita cualquier día que vayamos, prácticamente a cualquier hora. Y no solo hablo de la Plaza San Nicolás, sino también de Basagoiti y Orobio. Es decir, los esfuerzos que están requiriendo a los servicios municipales de limpieza y recogida el disfrute de esos espacios exige el esfuerzo por parte municipal de intentar que nuestra ciudadanía y visitantes cambien sus modos y no nos dejen las plazas en este estado al día siguiente. Porque es verdad que luego viene gente trabajadora a tener que recoger todo lo que nosotros dejamos, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, este debate sobre si nos gusta o no el diseño de los bancos, yo voy a la funcionalidad y propongo que miremos la funcionalidad. Es que ricasco. Carolina. Sobre este tema concreto de los bancos, y yo sí quiero decir que estoy, digamos, de acuerdo en que es verdad que esta plaza es un centro neurálgico, que se hacen muchos usos sociales, culturales, públicos, que está muy bien, y creo que sí se hace un esfuerzo por parte de tanto del ayuntamiento como de los servicios de limpieza por mantener estos bancos tan difíciles de limpiar, porque es que solamente hay que ver la foto, que sabemos que son supremamente complicados de limpiar, y sin entrar en el hecho de lo que costaron estos bancos y siguen costando por el sobreesfuerzo para limpiarlos, etcétera. Yo creo que aquí sí tenemos que hablar de pedagogía, porque he escuchado varias veces al concejal comentar de que nos hace falta mucho, ¿no?, todavía para que la gente colabore, que incluso los contenedores extra que se ponen verdes la gente no los abre y pone la basura encima. Estamos viendo las fotos de los bancos con la basura entre los listones, pues igual tenemos que hacer una incidencia de pedagogía, ¿no?, de sensibilización en esta zona específica. O sea, creo que cartelitos por parte de la Junta de no metas la basura en los listones, por favor, también podría ser un punto. Ya sé que no tenemos que estar diciendo a la gente las cosas, pero si es algo que hemos identificado que está generando una problemática y un extra, ¿no?, también para el servicio de limpieza, pues yo sí lo tendría en cuenta. O la campaña que creáis. Pero creo que para que avancemos en ese civismo que necesitamos, también necesitamos campañas por parte de la institución. Gracias. Recogemos la sugerencia y creo que es una aportación y bueno, intentaremos trabajar esa línea, ¿vale? Bueno, Javier. Simplemente un apunte. Antes, a cuenta de una fotografía, se me indicaba que yo debería de poner cuando saco las fotos, pues yo creo que también estas fotos deberían de tener la fecha, ¿no? Si yo voy a traer las mías con fecha, pues que se aplique el cuento quien las ha pedido, que las mías sean con fecha. Y, segundo lugar, igual tenemos que valorar la idoneidad de este tipo de bancos y de este tipo de madera, porque por las fotos que estoy viendo, el estado de alguna de las maderas deja bastante que desear. Están muy limpios, quien tiene que limpiarlos los ha limpiado muy bien, pero no sé si la elección del material de este tipo de mobiliario fue la más oportuna. En fin, sin más. No me corresponde, pero como la historia pesa, digamos, el tipo de mantenimiento de la madera depende del país en el que estés. Bueno, pasamos al siguiente escrito con el registro telemático 19.960, escrito presentado por EH Bildu. Bai. Sí, en el pleno del pasado mes de mayo, el concejal del área de urbanismo, obras y servicios dijo que el gobierno municipal hacía una apuesta clara por los itinerarios de movilidad, cuyo mantenimiento era una necesidad ineludible. Junto a ello, también se licitarían contratos para la realización de diversos trabajos en los diferentes tramos de Bidegorri de la localidad. Nos hemos dirigido al perfil del contratante y, tras leer la documentación que allí existe, tenemos las siguientes preguntas. La red de Bidegorris de Getxo presenta varias carencias a lo largo de todo el municipio, ¿por qué se ha decidido reparar el Bidegorri de menor utilidad y no los que realmente sí se utilizan más? Vale, bueno, pues como dije en el pleno pasado, era un paquete de mejoras y que a la vez esa misma semana era la que se había publicado en el perfil de contratante. Eso no quiere decir que técnicamente no se vaya a realizar otras mejoras y seguir efectuando la malla efectiva que necesitamos en este municipio, ¿no?, para unir los diferentes puntos y los puntos más fuertes. En este paquete particular se hablaba de la Avenida del Ángel, que es la mejora y la seguridad en un tramo de la Avenida del Ángel que da acceso, pues, al entorno del Molino y de la Galea.
También se hablaba de la rotonda de Fadura, que era también conectar pues, otra parte de Algorta con el polideportivo, ¿no? con la parte de Fadura de Getxo Kirolak. También hablábamos de Venancio, que es la zona de la rotonda de Venancio, es dar esa continuidad al Bidegorri, que ahora termina ahí, para conectar con el polígono de Rotachu. Entonces, pues bueno, son medidas que técnicamente se han valorado y se han visto que son necesarias y bueno, que igual a vosotros nos parezcan prioritarias, pues bueno, esa es una opinión. Los técnicos, no ha habido ninguna otra opinión, ninguna otra decisión. Han sido los técnicos los que han valorado de hacer este paquete de medidas, estas obras en estos tramos de los Bidegorris. Sí, sabía que sería esa la respuesta, que era algo que compete a los técnicos. Se ha hablado del caso de Fadura y, por ejemplo, podríamos decir que es hacer un parche en el Bidegorri existente. Así, si vienes desde Aiboa hacia Fadura, a la izquierda hay un tramo del Bidegorri que a lo mejor se ha reparado y no nos parece mal. No nos parece mal tampoco, por ejemplo, que en la Avenida del Ángel se haga eso. Y tenemos dudas, porque en ese caso puede haber otras oportunidades para actuar en lugar de hacer esa conexión. Nos parece algo rara esa conexión, pero bueno, puede que sea nuestra opinión personal. No pasa nada. Además, en lo que se refiere a la obra de Rotachu, aprovechando que hemos visto en el plano lo que se va a realizar, como se diría en inglés, es un Bidegorri to nowhere, a ningún sitio, porque acaba en un punto donde ¿qué haces con la bici? ¿Qué haces? Es decir, no lo vemos mal, pero sí que hemos traído aquí durante el año diferentes obras, se han propuesto diferentes obras para una movilidad que podrían ser mucho más apropiadas y adecuadas, y yo creo que es algo que no es subjetivo, sino totalmente objetivo. Si vas con la bici, lo sufres. Por lo tanto, no estamos criticando lo que se está haciendo, sino que consideramos que se ha invertido un dinero en este sentido que se podría invertir en otras cosas y así tendríamos oportunidad en verano, cuando más se usa la bici, para fomentar otro tipo de movilidad, otro ejemplo de movilidad y no hacer parches de cualquier manera. Y esta es nuestra lectura e interpretación del asunto y no me gusta mucho decirlo, pero bueno, no me gusta decir que lo uso, pero sí, tengo que decir en este caso que hago utilización de los Bidegorris del municipio en todas las zonas, además, y lo veo. Veo que es más adecuado, por pura movilidad urbana, hacer obras en otros puntos o tramos. Estas obras no están mal y lo vuelvo a recalcar, pero considero que serían mucho más adecuadas otras obras y que además son totalmente ineludibles y necesarias. Nada más. Gracias. Puntualizar paquetes de mejoras para la mejora de la red que ya existe y, como bien sabes, también se está invirtiendo en nuevas zonas, en nuevas vías ciclables. Tenemos Zugazarte, que esperamos que para el mes que viene esté finalizado, para julio, y empezaremos también la de la calle Mayor, que ahí también irá un Bidegorri. Entonces también está esa parte de la inversión de nuevas vías. Y lo dicho, que continuaremos mejorando y conectando para llegar a los puntos pues, más fuertes que la ciudadanía que anda en el transporte y movilidad sostenible demande. Vale, orduan esperantza. Vale, mantengo la esperanza de que para finales de año se harán las obras de Getxo 1 y mantendré la esperanza de que en algún momento se solucionará el tema de lo del Bidegorri de Rotachu. Se reparará, más que reparar, que finalizará ahí el Bidegorri o que se harán mejoras. De Rotachu. Vale. Vale. Bueno, siguiente escrito presentado por Elkarrekin Podemos con el registro de entrada 19.992. Es que ricasco. La primera pregunta va sobre la Ley de Sostenibilidad Energética que se aprobó en 2019 y que por ello consideramos necesario evaluar las actuaciones de este ayuntamiento ha realizado, ¿no?, para el cumplimiento de los objetivos de la norma legal. Por ello solicitamos que se informe en esta comisión sobre las actuaciones realizadas en el municipio hasta la fecha en el marco de la Ley 4/2019 de 21 de febrero de Sostenibilidad Energética y bueno, el cumplimiento de las obligaciones emanadas de este texto legal. Segundo, que se presente ante esta comisión el plan de acción u organigrama para el cumplimiento íntegro de los objetivos de la citada ley, incluyendo todas las medidas que tienen proyectadas y el plazo estimado de cumplimiento y presupuesto destinado a las mismas. Y, por último, que se establezca de forma periódica y pública que se informará ante esta comisión sobre el alcance de los objetivos y el cumplimiento del plan establecido en el punto anterior.
Vale, es que ricasco, Carolina. A ver, las administraciones públicas vascas estamos obligados a ir integrando acciones, ¿no?, para la sostenibilidad energética y dentro de las políticas públicas. El objetivo de estas acciones es reducir el consumo anual energético e ir impulsando la implantación de instalaciones de energías renovables. Por lo tanto, el trabajo que tenemos realizado es, bueno, teniendo la ley, bueno, el resumen de la ley en la mano, tenemos realizado artículo 11, el inventario de todos los edificios municipales, así como del parque móvil y las instalaciones del alumbrado público. Artículo 12, tenemos realizado la auditoría energética mediante tomas de datos e información necesaria para identificar las ineficiencias en las instalaciones y en sus envolventes. Artículo 14, tenemos realizado también un diagnóstico energético e identificado las posibles mejoras para cada uno de los edificios municipales. En el artículo 19 tenemos también los certificados energéticos realizados, es decir, la calificación energética de los edificios. Artículo 18, se van realizando la renovación constante de la flota municipal, siempre con los criterios de ahorro y eficiencia energética. Artículo 16, las instalaciones térmicas de los edificios municipales de mayor consumo se están atendiendo, se están sustituyendo los combustibles fósiles por geotermia o por gasóleo, como es en el caso de la residencia. Artículo 17, en las licitaciones para la compra de energía ya se exige en el pliego, mediante la declaración responsable que certifique el comercializador, que el origen de la energía que se consume sea 100% de origen renovable. Pues como veis, vamos cumpliendo con los artículos de la Ley Vasca de Sostenibilidad de energética, cumpliendo con los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la aplicación de estas medidas de ahorro. Sí es verdad que no hay dotación presupuestaria para atender de golpe todo lo que contempla la ley, pero vamos en periodo de transición y vamos caminando hacia ello. Vale, antes que nada agradecer la respuesta. Evidentemente, como me habéis hecho un listado bastante extenso que he tratado de copiar, pero bueno, también lo verificaré con el acta. Aún así, yo creo que pues todos agradecemos que nos paséis por escrito, ¿no?, la información, pero bueno, creo que en el acta, videoacta, la podré consultar. Vale, me queda un poco pendiente el tema de los plazos. Creo que según esto pues estamos un poco que se está haciendo sobre la marcha, ¿no?, y que no están muy establecidos. Y lo del tema, un plan de acción concreto, entonces, como tal, no se tiene. No te obliga la ley de un plan concreto. No te obliga. Vale, entonces está la ley. pero no se ha valorado tenerlo como tal, ¿no? Tienes que ir cumpliendo los artículos que van detallando en la ley, pero en sí un plan de acción de choque no está redactado. Vale, de todas maneras yo aquí también hablaré con el jurídico para entender exactamente hasta qué punto va esa obligación, para tenerlo claro básicamente, y bueno, y lo comentaré en la siguiente comisión. Gracias. Esa parte. Servicio de jardinería. Sí, el pasado 1 de abril la empresa FSC asumió la gestión del servicio y desde la plantilla de jardinería municipal nos han manifestado su preocupación por la actitud que está teniendo esta empresa ante la negociación del convenio. Por una parte, se está negando a negociar todo lo relativo al periodo anterior a la concesión, es decir, cuando el convenio ya estaba caducado, y por otra, están ofreciendo subidas salariales ínfimas a cambio de recortes de derechos. En este caso, quieren que recorten días de libre disposición y quieren anualizar la jornada en vez de la jornada que actualmente tienen, que es, creo que de 35 horas semanales. Y estos eran derechos que ya habían sido ganados por la plantilla, había negociación colectiva, y todo lo que les comenta la empresa FSC es que no se pueden acceder a estas peticiones porque, a pesar de que acaban de llegar, dicen que ya están en números rojos. Además, según los datos que nos da el comité de empresa, creemos o queremos valorar si se está incurriendo en algún incumplimiento, porque nos comentan que no se les ha dado el vestuario completo ni los EPIs como corresponde y que nos han cubierto una baja por incapacidad permanente de un jefe administrativo que ya estaba incluido en la plantilla de los pliegos. Por lo tanto, sabemos que o entendemos que se están ahorrando el dinero de esa persona en este momento, a pesar de que el ayuntamiento ya lo está pagando. Por todo esto nos gustaría preguntar, ¿conocía el ayuntamiento esta situación? ¿Qué opinión le merece el ayuntamiento esta actitud de FSC ante la plantilla? ¿Cómo valora el ayuntamiento que se están dando posibles incumplimientos en el contrato de la concesión? Y solicitamos, evidentemente, que se llame la atención sobre estos asuntos y se le exija a FSC el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en la menor brevedad posible. Vale, es que recasco, Carolina. Joseba, bye. Bueno, yo voy a empezar por suena un poco al tema que hemos comentado antes,
Podemos, ya sé que estando en la oposición, bueno, pues todo es cuestionable y se pueden coger o posicionar directamente sin escuchar a dos partes, ya lo sé. Quiero decir, normalmente la parte más débil es lógicamente la que se le debe dar más voz y eso lo compartimos, ¿no? Pero bueno, pues evidentemente afirmaciones o preguntas, bueno, la introducción parece que concluye como que hay incumplimientos. No tenemos detectados, es decir, evidentemente sin EPIs no se puede trabajar y eso es un tema, ya no es una cuestión de control administrativo, sino de inspecciones de trabajo. Entonces, cuestiones concretas no habláis, es decir, evidentemente hay un proceso de negociación colectiva que está abierto, está la mesa abierta, hay dos posturas y desde la discreción que exige y que debe mantener cualquier gobierno, y entiendo que cualquier administración cuando los procesos están abiertos, pues ahí nos vamos a mantener. Entonces, la actitud de FSS, pues me parece como la actitud de la anterior empresa, es decir, está en una mesa de negociación y lo que facilitaremos y procuraremos es que lleguen a un acuerdo las dos partes, los representantes de los trabajadores y de la dirección. Y el control se hace diario, es decir, que si hay incumplimientos concretos, por favor, decírnoslo, pero decirnos, como he dicho antes, decirnos cosas concretas que nos permitan inspeccionar para luego concluir. Es decir, no afirmaciones generales relacionadas más con un proceso de negociación que con un servicio, que con la prestación del servicio. Bueno, para ir a lo concreto, concretamente la plantilla, porque esta información nos la ha dado el comité con el que hemos estado reunidas hace un par de semanas y, por ejemplo, nos han comentado que los EPIs no se les han dado, que lo lógico es que cada vez que llega una empresa nueva, que no tiene por qué saber qué les ha dado la empresa anterior exactamente, se les restituyan los EPIs y que sí ellos dicen que hay una falta de ellos y el comité también se los está solicitando. Por otra parte, concretamente en materia de vestuario nos han dicho que solo les han dado un Niki para verano y me parece que los zapatos, que al resto les han dicho que se peguen una pegatina aquí, o sea, es lo que nos han dicho los personas de jardinería. Yo no estoy concluyendo, estoy repitiendo lo que nos ha comentado el personal de jardinería. ¿Vale? Entonces, que ellos creen que el tema de los uniformes debe estar. También nos comentaron y nos han avisado que esta semana se ha subsanado, que hasta el momento no se había procedido al tema de la contratación de las mujeres. Ya esta semana sabemos que ha sucedido, pero sí es verdad que desde el momento de la concesión eso se exigía y no se había hecho, ahora ya se ha hecho. Y lo de la negociación del convenio, que por la conversación anterior entendemos que parece ser que el ayuntamiento pues no cree que deba incidir en eso, a pesar de que voy a tomar la palabra de que dicen que van a recomendar que las partes lleguen a acuerdos, etcétera, etcétera. Pero ellos sí están muy preocupados porque con la empresa anterior se había llegado a un acuerdo, me parece que salarial, para el nuevo convenio, y al llegar ahora, al llegar al cambio, parece ser que eso no se respetó y ahorita están sin convenio otra vez. Entonces, simplemente pues escuchar un poco a la gente de jardinería, que yo creo que hablando con ellos se les puede apoyar, y esto de los EPIs y esto del vestuario, creo que con un toque de atención muy fácilmente se soluciona. Ya está. No me voy a repetir, yo comparto la forma de posicionarse de la ministra de Trabajo del Gobierno de España. También la comparto bastante. Pues desde ahí, desde ese respeto máximo a la negociación colectiva y a los interlocutores sociales para llegar a acuerdos, y estoy seguro de su capacidad para ello, pues ahí está. A partir de ahí, el 1 de abril fue la fecha de introducción de inicio del contrato. Evidentemente puede que hubiera desajustes iniciales. También es cierto que nunca han faltado EPIs, porque sin EPIs no se puede trabajar, y eso sí que está clarísimo. Y bueno, estoy seguro que los representantes de los trabajadores, en este caso los delegados, si hubiera pasado eso, hubieran ido a inspección de trabajo. No tengo ninguna duda. Y además así lo deben hacer. Además de decirnos a nosotros, deben ir a la autoridad laboral competente. Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso de ajuste, de negociación y de implementación de los servicios previstos. Bueno, por recordar que la ministra de Trabajo defiende la negociación tripartita y aquí se nos ha dicho que creen que eso debe ser cosa entre la empresa y la plantilla. Carolina, pasamos a la siguiente pregunta. Andamos justos de tiempo, por eso ya estamos... Bueno, justo. La pregunta siguiente va sobre la Casa San Martín. Ya sabemos que en una nota del Ayuntamiento que se aprobó la cesión por 75 años de este inmueble al Gobierno vasco para el Centro de Salud Mental, y lo que queremos saber es si ya conocemos qué obras se van a realizar, cuándo está previsto el inicio y qué garantías hay de protección del edificio, que intuimos que sí están, pero bueno, si ya las conocéis, que nos las digáis. Bueno, brevemente, las dos preguntas creo que, bueno, te las voy a responder yo, pero porque he buscado por ahí. Las obras que se van a realizar, pues entiendo que será la adecuación del espacio. Se han adjudicado por parte de Osakidetza un estudio que se llama Zona de Arquitectura y Urbanismo de Leioa,
no sé cuál es el alcance porque están redactando el proyecto, tienen 3 meses para redactarlo. Por tanto, tampoco te puedo decir cuándo va a ser iniciadas las obras porque habrá que licitar las obras. Y sobre la última pregunta, pues evidentemente el edificio en el plan general vigente tiene una protección básica y los técnicos de las técnicas de la casa tendrán que ejercer sus competencias sobre el proyecto que presente y la licencia que solicite. Gracias por la información. Vale, pues venga, pasamos a la Vamos siguiente pregunta del sobre el PEMUS. PEMUS. Se hizo alusión al PEMUS en el último pleno cuando se habló concretamente de la revisión del PEMUS. Entonces nosotros queríamos preguntar, ya que lo habéis mencionado en el pleno, ¿para cuándo está previsto que se haga este proceso de revisión? ¿Qué plazos o calendarios se contemplan? ¿En qué punto se encuentra? Si se contará con el Foro de Medio Ambiente y con la oposición para su revisión y si está previsto iniciar un proceso abierto de participación ciudadana para ello. Bueno, el PEMUS, o sea, lo que es la adjudicación y la revisión, ya está iniciado el proceso y los plazos con los que contamos es de tener el diagnóstico y el análisis para principios del 2023 y cuando llegue el momento, la revisión, por supuesto que se va a compartir y se va a socializar en esta comisión y también probablemente, pues igual en el foro, veremos algún foro que más oportuno podría ser el de medio ambiente. Sí, ¿en 2023 hablamos de antes del cambio de legislatura o posteriormente? ¿Perdón? ¿Para 2023 hablamos de antes del cambio de legislatura o después? Principios del 2023 contaríamos con la revisión. Disculpa, al principio no lo escuché, Vale. 2023, entonces... Vale. Siguiente Siguiente pregunta. pregunta es sobre la campaña que ha hecho la orgánica que se está realizando y que la hemos visto además por todas las calles, por las puertas de los portales, etcétera. A lo largo de estos meses está llevando esta campaña y queríamos preguntar cuál es el balance de la misma hasta el momento y si ya sabemos datos de personas o hogares que se hayan adherido. También muy brevemente te os puedo adelantar, porque todavía no está concluida la campaña. A día de hoy, domicilios se han adherido 2.625. Bueno, a día de hoy, perdón, el lunes, ¿vale? Esta semana todavía estamos en 2.625 a fecha lunes y campaña para generadores singulares, es decir, hostelería, actividades en general y centros escolares, 226. Hablamos de que estos se suman a lo que teníamos. Pues creo que va bien el resultado, ¿no? Creo que os sentís bien, cómodo, porque claro, estábamos estancados, pero que lo valoramos positivamente de momento. Vale. Siguiente pregunta, Carolina. Caminos escolares seguros, esto se anunció vía nota de prensa en el ayuntamiento. Nuestra pregunta es, que nos ha sorprendido que no se había dado cuenta en ninguna comisión sobre, más allá de cuando se pregunta de que esto iba a suceder en este mes, y queríamos saber, ya que se anunció, en qué punto está el proyecto y que se nos dé más información sobre ello en las comisiones correspondientes. ¿Ya se va? Sí, cuando pueda. Estamos en las fases, digamos, un poco internas de constitución del Comité Técnico Municipal Interno. Se han contactado con todos los centros escolares en principio interesados, que serían 13. Se ha estado con todos ellos, la empresa ya ha estado con todos ellos y se ha estado con las AMPAs de todos ellos. Es decir, la idea es tener elaborada toda la documentación, porque luego se hace una encuesta y otras documentaciones de soporte, como son el estudio de la situación de los entornos de los centros escolares técnicos desde un punto de vista de vialidad, y la idea es empezar el trabajo de campo con los propios centros en el curso que viene. Lo que se ha querido hacer antes de cerrar este curso es tenerlo todo elaborado para que, conforme al plan de acción Agenda 2030, la acción 345, pues tengamos para comienzos del 23 también el diagnóstico realizado. Vale, aquí pues si nos podríais facilitar por escrito, por mail, el listado de centros ya para tenerlo, y creo que es suficiente. La siguiente pregunta de la OTA ya pasó. Ya está respuesta, eso es. Al kiosco de la Plaza de las Escuelas, en Las Arenas. Sí, que sería ya la última, además. Sí. A principios de este mes de junio hemos visto cómo se desmantelaba el mítico kiosco de la Plaza de las Escuelas. La pregunta que tenemos es, ¿se ha dado oportunidad para que alguien continúe con esta actividad una vez conocida la intención de jubilación de quien lo regentaba? ¿Se va a poner algo en su lugar? O si es así, ¿qué actividad alternativa se podría realizar? Perdón, por hacer historia, ahí está, por hacer historia brevemente. La última concesión es del año 87, luego se transmite dentro de la familia en el año 2000. El año 2000, aunque parece que está ahí, son 22 años, la normativa ha cambiado, ya no es posible hacer una concesión por herencia, por así decirlo. Además, si nos fijamos en los kioscos actualmente, ninguno cumple condiciones de seguridad y salud laboral, no tienen un servicio
un baño, no tienen un montón de instalaciones. Por tanto, la obligación que tenía el actual explotador era a su finalización retirarlo, y la intención es no volver a sacarlo ni poner nada, porque creemos que en principio que no hay ninguna demanda. Y bueno, pues en principio nos ha pasado con otros kioscos del municipio que no se han vuelto a colocar. Repito que para poder sacarlo habría que modificar sustantivamente la ordenanza vigente, más que nada porque un kiosco de hace 40 años o 50 años no tiene nada que ver con lo que tendríamos que poner ahora, solamente por normativa de seguridad y salud laboral. Y nada más. Vale, queda entonces contestada. Las preguntas por escrito hemos finalizado. ¿Alguna cuestión tenéis? Sí, Javier. Yo, por si no haya quedado claro, con respecto al tema de la contrata de basura, sí me gustaría hacer un ruego, teniendo en cuenta que el actual contrato que tenemos, que se sacó adelante en su momento entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, sí me gustaría que de ahora en adelante, como parece que vamos a tener un año de prórroga, se tengan en consideración tanto las quejas que en diferentes plenos hemos hecho nosotros sobre el mal funcionamiento en fin, del servicio, y las deficiencias que desde digamos, los trabajadores del servicio de alguna manera han demostrado que efectivamente son conscientes de que hay cosas que no se están cumpliendo y que el ayuntamiento no ha exigido que se haga en las condiciones en que se debía haber hecho. Nada más. Una frase solo. El actual contrato está por un acuerdo plenario entre el Partido Socialista Obrero Español, Euskadiko Ezkerra, y Partido Nacionalista Vasco, con la excepción de Bildu. Y segundo, siempre recogemos y escuchamos las quejas, críticas y sugerencias de los partidos de la oposición y trabajamos con ellas también, por supuesto. Bueno, Carolina. Es un ruego. No sé si aquí al sábado hasta aquí esto se ha solucionado, pero bueno, lo comento para que lo toméis en cuenta. Hemos detectado que hay unas papeleras en lo que es el CRI de Gorri paralelo al Errotachu, o sea, desde que sale el polígono Errotachu hacia Fadura, principalmente la primera papelera donde está la fuente de agua está desfondada. Tengo aquí la foto, no he pasado fotos, pero si quieres la foto y tal. Pero bueno, está absolutamente desfondada y creo que es la que más se usa porque es la de entrada. Y bueno, luego sí hemos revisado que las demás del camino sí es verdad que están más oxidadas, pero es que esta está inutilizable, para que lo sepáis. Vale, gracias, Carolina. Bueno, finalizado este apartado, pasamos al último, correspondiente a la ciudadanía. Si queréis, sí, comentar algo. Perdón, acércate al micrófono, por favor, e identifícate, por favor. Me llamo Itxaso Larraray, soy Vaya. una ciudadana de aquí, de a pie, y estoy avergonzada de este ayuntamiento. Por cosas, vamos, que las puedo demostrar, ¿eh? Bueno, yo he pedido una licencia de obra hace 2 años y cada vez me contestan una cosa diferente. He pedido ver unos expedientes que son sangrantes. Ante la gravedad, he tenido que ponerme en contacto con el Ararteko, que ni tan siquiera le contestáis. Dicho esto, que alguien... Yo ya estuve con el señor Urquiza, que tuvimos una reunión, y con Pinedo, y vamos, ya sé que como buenos políticos no se le mueve ni una ceja. Bueno, pues recogida la protesta, no sé si caería... Y también sí. otra cosa, tanto que nos vanagloriamos de este pueblo, me parece que está asqueroso, porque no sé si tenemos servicio de jardinería, pero es indecente. Y bueno, y que sepáis que el pueblo está con el tema de las licencias, que cualquier día vamos a tener que salir a la calle. Bueno, pues escuchadas las quejas, eskerrik asko, y las trasladaremos al departamento correspondiente para ver qué respuesta... 2 años, ¿eh? 2 años, una mierda de licencia, que Vale. casualmente al hijo de uno que trabajó aquí se la dan en un mes y en el mes de agosto. Qué cosas. Bueno, lo dicho, vamos a trasladar al departamento correspondiente y espero que en breve se puedan poner en contacto con usted para que le puedan dar una respuesta. Sí, sí. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues eskerrik asko guztioi eta
Egun. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan todos y todas un buen día.